El problema era que en la vuelta a Salzburgo había muy mal tiempo. Entonces el médico, en el escenario que teníamos, el médico nos dice que teníamos Múnich a 20-25 minutos y el médico dice que cree que el sobrecargo no aguanta esos 25 minutos con esa pérdida de sangre que tiene. Entonces en ese momento eso es una decisión que tú tienes que tomar de hay mal tiempo, pero ¿es seguro aterrizar con este mal tiempo? Perico Durán, ¿cómo está usted, caballero? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un Bien, placer estar aquí contigo. Bien, muy contento. Muchas preguntas tengo para hacerte. Me imagino, pues aquí estoy. Mira, el otro día leía una entrevista en un diario a un cardiólogo pediátrico que el titular era "Yo no tengo vocación". Era un cardiólogo diciendo "Yo no tengo vocación, me dedico a esto pues porque por descarte decidí hacer esto, no sé exactamente cuál era el razonamiento". Esto no aplica a los pilotos, todos los pilotos tenéis pasión por el aire. Yo creo que la inmensa mayoría sí, la inmensa mayoría además depende de cada generación. Hay una generación como puede ser la mía muy influenciada por Top Gun, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy vocacional el tema de la aviación. Yo creo que la profesión, si buscas en Google, dice cuál es la profesión soñada por la gran mayoría de las personas, ¿no? Y es ser piloto. De esa generación, sobre todo, ¿no? De los ochenteros. De los que erais adolescentes en los 80, más o menos, ¿no? Lo que pasa es que tú entonces querrías pilotar un caza. Yo siempre quise pilotar un caza, lo que pasa es que España es un país con pocos recursos en ese sentido, es bastante complicado llegar a eso, pero mi gran sueño hubiese sido volar un caza. ¿Y nunca has podido probar? No, se puede si tienes el dinero, es bastante caro. Creo que en Rusia tú puedes ir y, bueno, ahora no, pero bueno, en circunstancias y puedes alquilar un caza unas horas, pero claro, cuesta decenas de miles de euros. Yeah. Entonces, bueno, típico. Bueno, si algún día me toca la lotería, nos vamos. Claro, eso no. Bueno, yo no sé si me subiría. Tenemos que ver. Pero entonces fue con Top Gun cuando tú dices, joder, eso es lo que yo quiero hacer, yo quiero pilotar un avión. A mí ahí era más volar un caza, pero es verdad que yo luego en casa he tenido la influencia de mi padre, que fue comandante de Iberia hasta su jubilación, también de mi abuelo, que también fue comandante de Iberia hasta mi jubilación. Entonces son grandes influencias que sin duda he tenido. La vinculación de mi familia con la aviación siempre ha sido muy grande. Entonces eso siempre anima más, claro. O sea, ¿a qué edad te pusiste tú a los mandos de un avión? Porque digo esto porque a lo mejor fuiste en un viaje con tu padre y te dejó coger el mando en algún momento. No, yo viajé con mi padre y alguna vez vi la cabina cuando era pequeño y siempre me gustaba mucho, y sobre todo volar de noche me encantaba, ¿no? Ver las luces cuando volvíamos a Barajas de algún vuelo suyo largo. Pero luego yo empecé la carrera de piloto, como yo soy de noviembre, pues empecé con 17 años. Mi primer vuelo fue con 18 años y pocos meses. Esa fue la primera vez que tú vuelas solo en una avioneta, que normalmente se hace como entre 10 y 20 horas de haber volado con un instructor al lado. Hay un día en el que el tío se baja y dice, venga, y entonces haces tres, lo que llamamos 3 tomas y despegues, que es aterrizar, bueno, ya que tengo los avioncitos, que tú vienes, aterrizas y sin frenar, aceleras, te vuelves a ir, haces un circuito y vuelves a entrar y haces tres así seguidos. Eso se llama el primer vuelo solo. Vale, yo evidentemente te decía lo de que tu padre, que fueses alguna vez en la cabina y te dejase el coger los mandos, no de que pilotases tú el avión, pero como un niño cuando lo dejas sentarse al volante de un coche. No, imagínate que va eso, yo no creo que nadie lo haya hecho en aviación seria, ¿no? Sí hubo un accidente una vez de un avión ruso, que dejaron a un niño sentarse en la cabina y tocó algo que al final acabó metiendo al avión en una posición, y lo sacaron y se mataron todos. Sí, bueno, no puedo creer lo que me estás contando, no sabía esto. Está grabado, no sé si fue en los años 70 o en los años 80, me parece que fue, sí. ¿Y está grabado? Está grabada las conversaciones de cabina en las que se oye, pues, vamos, Mijail, siéntate aquí. Sí, es bastante dramático escucharlo. Ahora que dices que está grabado, ¿cómo funcionan las cajas negras? Bueno, las cajas negras, sobre todo las modernas, hay dos tipos. Una es la que graba las voces de cabina, las que graba todo, incluso las comunicaciones de la tripulación auxiliar, la torre de control, graba todos los sonidos y el sonido ambiente que se produce en cabina. Se llama el Cockpit Voice Recorder, que lo que hace es grabar las últimas horas de conversación. Hay algunas que antiguamente graban media hora, que ahora creo que graban más, no sé cuánto. Y luego están el Flight Data Recorder, que graba todos los parámetros del avión. Antiguamente, como eran cassettes, grababan X datos. Ahora, como es digital, graban miles de datos del avión. O sea, todo lo que te puedas imaginar y más. Datos de presión, de aceite, temperatura, si una puerta está abierta, si está cerrada, si esta válvula está abierta, está cerrada, de miles de cosas del avión. O sea, es totalmente posible coger eso, lo metes en un ordenador y te da
todo el avión, o sea, todo el vuelo como fue. De hecho, no solo se utiliza para investigar accidentes, sino que también se utiliza para ver pues cosas que han podido pasar en un vuelo en particular, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una política que es que el avión tiene que estar perfectamente estabilizado antes de 1000 pies del suelo, ¿no? Pues lo tenemos que, para poder seguir el aterrizaje, tiene que estar perfecto, ¿no? Entonces, eso es una norma que tenemos nosotros. Entonces, si un día te desvías de eso por algo o lo que sea, la compañía va a investigar por qué ha pasado en eso. Entonces, cogen eso y lo meten ahí y son capaces de verlo. O son capaces de ver también desvíos sin ponerle el nombre a un evento, sin decir, no, este ha sido esta persona, pues ver, oye, pues mis pilotos están haciendo esto bastante bien, o, oye, mira mis pilotos cómo se ajustan a los procedimientos exactos, ¿no? Entonces, pues pueden hacer sus estadísticas también. Y sin reforzar aquellas partes en las que pueda haber algún desvío de algo. Estoy hablando de temas de poca importancia, ¿no? Normalmente. ¿Sabes? Que pueden utilizarse también para mejorar la operación. Uh-huh. Y entonces las cajas negras lo registran absolutamente todo. Todas las partes del avión, todo lo que pueda fallar, registran también las voces de los pilotos. Entonces, ¿por qué a veces vemos que hay accidentes que no se sabe cuál es la razón o que están todavía investigando cuando la caja negra te aporta toda esa información que puede estar fallando ahí? Bueno, yo creo que hay veces que las cajas negras no se encuentran, sobre todo en accidentes en alta profundidad de mar. En algunos casos puede darse el caso que la caja negra esté dañada, aunque aguantan bastante. No sé si aguantan 900 Gs o 9000 Gs, leí una vez, es una barbaridad lo que aguantan, y aguantan X horas sobre el fuego también, o sea, aguantan mucho, pero hay ocasiones en las que pueden resultar dañadas. Pero yo creo que en la gran mayoría de los accidentes las cajas negras se encuentran y los datos sirven para saber qué ha pasado, y sobre todo la función real de las cajas negras es que no vuelva a pasar. O sea, para eso está, no es para buscar culpables o para buscar, sino es para que no se vuelva a repetir, para, oye, ¿qué pasó aquí? Normalmente los accidentes además no son por una sola causa, normalmente es una conjunción de causas. Hay una que es la primaria, la que empieza todo, pero luego hay lo que se llama factores contribuyentes, ¿no? Puede contribuir, pues, oye, pues los pilotos estaban cansados, ¿no? o yo qué sé, o ese día hacía muy mal tiempo. O sea, son al final muchas cosas o el controlador pues era nuevo. O sea, al final son 7-8 cosas ese día que confluyen y es cuando se produce el accidente. Es muy raro que un accidente se produzca por una sola causa. Y esto que estamos viendo no sé exactamente por qué estamos recibiendo tanta información a este respecto últimamente, que uno podría tener la sensación de que hay más accidentes ahora. Creo que no es así. Pero ¿por qué? Yo juraría que por lo menos lo he oído en 2 accidentes recientes, que la razón es golpear una bandada de pájaros. Sí. Que dices, ¿una bandada de pájaros derriba un avión? Vamos a ver, en la gran mayoría de las ocasiones, el 99,99% de las veces que un pájaro impacta un avión, no pasa absolutamente nada. Pues te puede dañar un motor, te puede dañar un poco, te puede hacer un bollo. Al final hay veces que puede pasar que tú te das, como el caso del avión del Hudson, con una bandada de gansos. Una bandada de gansos, pues son muchos, si te entran 4 a la vez en cada motor, pues oye, pues esa vez entre 1000 millones que esa posibilidad pues ocurre. Realmente es algo que no suele ocurrir, o no ocurre prácticamente nunca. Ocurrió una vez y luego estas cosas de la vida, pues a pesar de que ocurrió, luego se salvó todo el mundo. ¿Sabes? ¿Pero es algo que puede ocurrir? Sí, pero es muy remota la probabilidad. ¿Y se siguen usando cetreros? Yo a veces he visto cetreros en los... casi todos los aeropuertos tienen su halconero y y sale... Pájaros hay todos los días en todos los aeropuertos del mundo. O sea, y todos los días en todos los aeropuertos del mundo hay impacto con aves. Por eso te digo que puede darse el muy, muy remoto caso de que eso acabe provocando un accidente. Puede suceder y de hecho ha sucedido, pero es muy remota la posibilidad. Por eso, pero en todos los aeropuertos hay cetreros y casi siempre cuando tú te vas a despegar, casi siempre te dicen, oye, el avión de delante ha dicho que había un pájaro a 3000 pies. Claro, ese pájaro, cuando vas a salir tú, igual ya está a otra altura, o ya se ha ido, o ha cruzado. Pero hay aeropuertos pues por donde pasan buitres, o entonces pues tienes que tener ahí, o hay bandadas de gaviotas. O sea, eso es habitual en todos los aeropuertos del mundo y es algo que realmente no tiene solución, porque tú compartimos el aire con aves y eso está ahí. La realidad es que es muy extraña y muy, muy remota la probabilidad de que cause un accidente, pero
Hay que tomar medidas. Los aviones también están diseñados para aguantar eso. Se hacen pruebas, los motores se reciben muchos impactos con pollos que les tiran y con cañones de nitrógeno y se prueba y oye, hasta cierto punto pues se puede casi garantizar que no va a pasar nada, excepto en esas circunstancias en las que, oye, te das con una bandada de gansos y te entran pues, un grupo de gansos en cada motor, pues oye, tampoco las cosas están diseñadas para eso, ni se puede diseñar un motor así porque no sería viable, ¿no? He visto alguna foto de algún avión que impactó con una bandada de aves y el morro queda completamente aplanado. Sí. Y a uno que es profano le sorprende, ¿no? Sí. Decir, joder, todo un avión, una construcción metálica enorme, fuerte, poderosa, propulsada por dos grandes motores, se cruza con un montón de patos y le queda el morro así. Bueno, al final eso es Newton, ¿no? Es sus leyes. Sí, ¿no? Tú, al final un pájaro... Un ganso, pues no sé cuánto puede pesar, 1 kilo, 2 kilos, y oye, si tú vas a 500 kilómetros por hora, pues no deja de ser una bola que te da a ti a 500 kilómetros por hora. No solo tú a él le destrozas, pero a ti también te da. Entonces, bueno, los aviones están diseñados para aguantar hasta eso. Nosotros, de todas formas, otra medida de seguridad que tenemos es que por debajo de cierta altura no limitamos bastante la velocidad. Es un procedimiento que está así y se respeta, porque no es lo mismo dar a un pájaro a 500 kilómetros por hora que darle a 1000. Entonces, nosotros por debajo de 10.000 pies, nosotros no pasamos de 250 nudos, que es más o menos 500 kilómetros por hora. Y en el hipotético caso, por ejemplo, de que una de estas aves se meta en el motor y lo inutilice, hay alternativas, ¿no? No sé si es volar solo con el otro motor, no sé si hay un motor suplente, no sé exactamente cómo funciona. Bueno, partimos de la base que la pregunta es, imaginamos que el motor se ha parado del todo, ¿no? Sí. El motor ha dejado de funcionar, entonces tú lo paras y tienes el otro motor para volar. Los aviones están certificados para volar sin ningún tipo de problemas con un motor -1. No solo eso, sino el fabricante tiene que demostrar que su avión es... Un motor -1, perdón. O sea, con el número de motores -1. Con el número de motores que tiene, menos uno que ha fallado, ¿no? Entonces, un avión de 4 motores está certificado para volar con 3. También puede volar con 2, incluso podría volar con 1 en determinadas circunstancias. Pero el fabricante tiene que demostrar que puede volar con el número N-1, que se dice, ¿no? El número de motores que tiene -1. Un avión bimotor está certificado para volar sin ningún problema durante horas con un solo motor. Pero es que también puede despegar con un solo motor. De hecho, cuando un fabricante va a vender su avión, tiene que hacer una prueba delante de la autoridad de, mira, mi avión va a despegar ahora con un solo motor, y despega con un solo motor. Y nosotros, nuestros cálculos de despegue, para saber cuánto peso podemos sacar de un aeropuerto, los hacemos asumiendo ya que un motor nos va a fallar. No tendría sentido decir que hoy yo con el día que hace hoy, en esta pista en la que estoy, con 2 motores puedo sacar 70.000 kilos. Voy a cargar el avión con 70.000 kilos. Y si me falla uno, entonces ya no subo. Entonces nosotros ya lo hacemos como que ya nos ha fallado un motor. Entonces, oye, si nos fallas un motor, ¿qué peso podríamos sacar hoy? 60.000 kilos. Pues 60.000 kilos es mi peso máximo de hoy. Aunque yo tenga 2. Pero voy a asumir que me falla uno. Entonces, al final, por eso, cuando falla un motor, en la gran mayoría de las ocasiones no pasa nada. Un motor de avión, por ejemplo, falla, o en el mundo, fallan 150 motores al año. Y lo más normal, te vuelvo a decir, el 99,99% de las veces, es que no cause accidente. 150 motores, eso es un 0,0000. Es una probabilidad, es muy pequeña, pero bueno, no deja de ser al final, no deja de ser real, y al final es cada 300.000 vuelos, pues falla un motor. Cada 300.000 horas, perdona. Cada 300.000 horas de vuelo falla un motor. Pues bueno, pues eso, como se vuela tanto, pues al final es un fallo de motor cada 3 días, más o menos. Pero es que lo normal es que no pase nada. Igual esto es una pregunta infantil y absurda, pero yo te voy a lanzar todo lo que se me ocurra. Tú dispara. Un avión al que le han fallado todos los motores podría aterrizar, puesto que se dice que siguen planeando. Sí, bueno, un avión aterriza bastante, planea bastante. Mira, por ejemplo, un avión desde 40.000 pies podría planear unas 80 millas, que son unos 150 kilómetros. Esto podría ir de Madrid a Toledo y volver, planeando. Un avión sin motores. Entonces, bueno, depende. Claro, si tú no tienes motores, el avión planea sin ningún problema. Luego lo que no tienes es capacidad de corregir. Es decir, tú estás planeando y si te quedas muy alto, pues te tendrás que tirar, y si te quedas muy bajo, no llegas. Entonces, eso influiría mucho la habilidad del piloto en ese momento para salvar una situación y aterrizar en una pista. Que tener una buena pista. Es una posibilidad, ha ocurrido. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, el Space Shuttle no tenía motores. Y aterrizaba
aterrizado toda la vida sin motores. Entonces se debía planear y ellos planeaban desde la estratosfera. Claro, pero el Space Shuttle es un cohete, una nave. Sí, pero no tenía motores ni nada. O sea, tenía las alas muy pequeñas y iban a toda velocidad para poder volar. Pero quiere decir que está concebido para volar en esas. Sí, pero nosotros tenemos más alas. O sea, ellos tenían muy pocas alas. Ellos tenían que ir así nosotros planeamos así. Entonces pasó hace muchos años un avión que tuvo un problema de combustible y planeó y acabó aterrizando en las Azores. O sea, que los aviones planean bastante. Es altamente improbable que te fallen todos los motores. Eso es muy, muy complicado. Hemos visto el caso del Hudson, pues que tendrán bandadas de pájaros en cada motor, pues bueno, pues te pueden fallar. Pero que fallen 2 motores por causas mecánicas el mismo día es una probabilidad altamente remota. O sea, podría pasar como todo en esta vida, pero realmente las probabilidades son ínfimas. Luego te preguntaré por ese caso en concreto, el de Sully y el aterrizaje en el Hudson, porque, claro, estamos dando por hecho que la audiencia lo conoce, habrá quienes sí, habrá quienes no, y la verdad es que es una historia fantástica. Uno de los grandes terrores en los que pensaba yo cuando volaba es, ¿y si el tren de aterrizaje no baja, por lo que sea, o hay algún problema con el tren de aterrizaje? De hecho, en un momento de la historia de este podcast, que son ya 8 años y 400 y pico episodios, hablé con Castor Fantova, un piloto legendario, ¿no? Que hace también acrobacias, pero bueno, fue piloto comercial también. Y se lo pregunté también. Y aprovecho para preguntarte a ti. ¿Esa posibilidad existe? ¿Hay soluciones? ¿Hay alternativas? Es una probabilidad que puede existir, vuelve a ser remota, pero sigue existiendo. El tren de aterrizaje puede bajar también por gravedad, no necesita sistemas hidráulicos. El avión, por ejemplo, el 320 que volamos nosotros, tiene 3 sistemas hidráulicos que podrían hacer con distintas conexiones bajar el tren. Tendrías que tener un fallo bastante grande para que no bajase con energía hidráulica, pero si pasase tiene bajada por gravedad. Entonces al final tú coges y desbloqueas las compuertas a través de un sistema y eso desenergiza y el avión cae por su propio, o sea, el tren cae por su propio peso. O sea que esa posibilidad está ahí. ¿Hay alguna posibilidad de que no baje? Es muy remota, podría haber algún tipo de bloqueo, es raro que no bajen las 3 patas, podría ser que una se esté bloqueada y no baje una. Entonces, bueno, pues en ese caso haces un procedimiento que se llama aterrizaje con tren inseguro y bueno, pues aterrizas con lo que tengas y al final el avión habrá un punto en el que raspar el suelo. Es una cosa bastante delicada, obviamente, porque estás raspando en la pista, pero bueno, antiguamente se ponía espuma para evitar las chispas, tampoco era muy efectivo y ya no se pone. Entonces, de hecho, hay veces que ocurre y hay accidentes que suceden y no tienen víctimas mortales y es a lo mejor una pata pues que no está se ha quedado insegura o no ha bajado del todo. Bueno, pues es un procedimiento que tenemos ahí, lo seguimos y lo normal es que no cause víctimas mortales cuando sucede. O sea, la gran mayoría de las ocasiones. Te preguntaba si esto podía ser, pero bueno, ha habido un accidente recientemente en Corea del Sur, me parece, o con una aerolínea surcoreana, donde una de las hipótesis es una investigación en curso, me parece, y sé que tú no puedes comentar al respecto, pero donde una de las hipótesis creo que es que fallase el tren de aterrizaje. Sí, sobre ese caso en particular no lo sé, porque mientras además es lo que, como tú dices, mientras haya una investigación en curso, nosotros los pilotos no deberíamos hablar o especular. Pero no siempre no en este caso, sino en otros casos, no siempre que un tren de aterrizaje no baja es porque haya fallado. Puede darse el caso de que sea porque se les ha olvidado, aunque suene... sí. A ver, en circunstancias normales, en una operación normal, un piloto no se olvida de bajar el tren de aterrizaje, primero porque le avisa el avión de 1000 maneras, pero en una situación de emergencia en la que tienes 1000 cosas ocurriendo a tu alrededor, imagínate pues un incendio, lo que sea, podría darse el caso, o que tienes problemas eléctricos que no funcionan los avisos. Al final vuelve a ser lo de siempre. ¿En qué circunstancias alguna ocasión a alguien se le ha olvidado bajar el tren de aterrizaje? Pues cuando le están pasando 18 cosas a la vez y se ha podido olvidar de bajarlo. O sea, no siempre es porque no bajes, ¿verdad? Que es algo que volvemos a lo mismo. En miles de millones de vuelos, pues igual ha ocurrido 5 veces. Te quiero decir que al final es algo que en algunas ocasiones ha podido ocurrir. Sí, ocurre. La verdad es que no.
O sea, no suele ocurrir. Qué interesante. Uno esperaría a estas alturas de la película que el tren de aterrizaje casi sea autónomo, en el sentido de que si ve que al llegar a determinada altura no lo has bajado, que se baje automáticamente. Bueno, ¿no? el avión avisa de todas las maneras posibles para que eso no suceda. O sea, de hecho, el avión, si tú, por ejemplo, bajas el... Y además suele haber dos pilotos, quiero decir que uno se olvida, claro, pero el otro dice, oye, baja el tren, ¿no? Vamos a ver, a mí nunca me ha sonado el aviso de que no he bajado el tren. En toda mi carrera ni conozco a ningún piloto que le haya sonado ese aviso. Pero sí es verdad que a lo mejor en algún simulador, que en el que tú estás con 17 cosas y tal, pues hay veces que de repente, oye, el tren, tal. Pues puede suceder, pero vamos, es algo extremadamente raro que alguien se... Pero bueno, que es una posibilidad, es lo que quiero decir, que al final no siempre es que haya sido un fallo mecánico, sino que también puede ser que en un avión tenga 17 cosas a la vez y que los pilotos estén absolutamente desbordados, pues pueda suceder. Bueno, esto un descuido. Es señal de que el avión lo pilotan seres humanos, que en estos tiempos es algo sorprendente. Yo creo que es algo positivo, que haya seres humanos a los mandos, pero a la vez son humanos con lo bueno y lo malo. Te digo esto porque antes de empezar a grabar comentábamos acerca de este caso de un piloto alemán que no estaba en sus cabales, se encerró en cabina, impidiendo el acceso al otro piloto y al resto de la tripulación a la cabina, y acabó estrellando el avión. Ahora hay un protocolo para evitar esto. Sí. Bueno, ahí cambió el paradigma. Hay muchas veces que con la puerta cabina, ¿no? Antes del 11 de septiembre la puerta cabina estaba diseñada para abrirse con una fuerza de 60 kilos. ¿Por qué? Porque lo normal es que nadie quisiese entrar para hacer daño. Entonces, si a lo mejor los pilotos habían tenido algún problema médico los dos, entonces, por ejemplo, ¿no? Pues era, oye, pues abrimos la puerta con una patada de 60 kilos, se abre. Después del 11 de septiembre se puso una puerta que fuese imposible de abrir desde fuera si los de dentro no querían. Claro, entonces, ¿por qué? Pues lo mismo, nadie computa que un piloto vaya a hacer eso. Es verdad que ha ocurrido una vez... entonces, bueno, en toda la historia de la aviación. Sí, ha habido, creo, no sé, 2-3 accidentes más en toda la historia de la aviación de pilotos que se han suicidado a propósito, sobre todo, no sé si en los años 70, en los años 80, al final. Es algo que, pues, volvemos a lo mismo, es algo que puede suceder, sí, sucede, pues no, pero bueno, sucede con regularidad, no. Este chico se metió o cuando salió el comandante del avión, cerró la puerta, ya no pudieron abrir la puerta. Entonces ahora el protocolo, que es lo que tú me preguntas, es que siempre tiene que haber alguien en la cabina con él. O sea, si uno se va al baño... Nunca pues se queda un piloto solo. No, entra alguien de la tripulación. A ver, son medidas que son... Claro, cuando yo, por ejemplo, salgo al baño, pues pensar que mi copiloto va a hacer eso, a mí no se me pasa por la cabeza. Pero bueno, aplica ese procedimiento porque está ahí para algo. Pero es verdad que no, yo quiero pensar que tampoco mi copiloto cuando se vaya al baño esté intranquilo. Pero seguramente el copiloto de este piloto del que estamos hablando tampoco sospecharía. Bueno, si no, lo último que hace es dejarlo solo. Se dice, este que está conduciendo, este que está pilotando está medio loco, no voy a dejarlo aquí. Por eso los procedimientos, aunque tú no los entiendas o aunque no los compartas, los cumples, porque para eso están, ¿no? El que se fue en ese vuelo era el copiloto, o sea, el que se fue al baño fue el comandante, el que se quedó dentro y fue el que causó el accidente al final, el que le estrelló el avión fue el copiloto. Es verdad que pues volvemos a lo mismo, son procedimientos que a lo mejor te parecen una exageración, sobre todo porque, oye, si dices, oye, en los últimos 30 años ha pasado una vez en cientos de millones de vuelos, pero bueno, oye, hay que hacerlo, pues se hace. O sea, la aviación funciona así, ¿no? Tú tienes los procedimientos para evitar que las cosas pasen y, aunque sean muy remotas, pues se aplican, ¿no? Y sigo haciéndote preguntas de estas que me van surgiendo por el momento. Si, por ejemplo... en la torre de control o donde corresponda detectan que el avión está teniendo un proceder errático o incoherente, ¿puede tomar el mando alguien? No, no solo eso, sino que precisamente... alguien que esté fuera del avión, iba a decir. No, lo que se intenta es incluso que el avión no tenga la más mínima conexión o sea, nosotros podemos enviar datos, pero nosotros recibir o que alguien pueda llegar a tomar el control o que haya algún tipo de conexión, por ejemplo, a través del iPad con el software del avión o las tablets que llevamos, el software del avión, eso se evita por la probabilidad de hackeo, seguridad y todo lo que... O sea, hoy en día la gente puede entrar a
a bancos, al Pentágono, a tal, pues que no haría un terrorista, ¿no? Si tuviese acceso a... Entonces eso está absolutamente capado. O sea, no hay ninguna posibilidad, ni tampoco realmente tiene... O sea, un secuestro hoy en día... volvemos a lo mismo. Yo creo que desde el 11 de septiembre no ha vuelto a haber, me parece, creo que no ha vuelto a haber secuestros, ¿no? Entonces realmente es algo... Sería mucho peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces realmente hoy, con los protocolos de seguridad que hay en los aeropuertos, con los protocolos que tenemos nosotros, con las puertas de cabina que tenemos, eso, un secuestro es una cosa que es altamente improbable de nuevo. Y sin embargo, si tú tienes a todos tus aviones con la posibilidad de ser hackeados, no sería una buena solución. Ahora que mencionas terrorismo, 11S, secuestros, precisamente el tema del 11 de septiembre salió hace muy poco en un episodio en el que hablamos, bueno, acerca de que hay muchas teorías alternativas, teorías conspirativas y algunas que tiene sentido plantearse. Una de las que yo he leído más a menudo es cómo es posible que unas personas que a priori no tenían formación o tenían muy poca formación o que prácticamente hicieron un cursillo acelerado e intensivo, tomasen los mandos de un avión y tuviesen la pericia y la destreza de dar en los objetivos que eran las Torres Gemelas. Creo que es una duda razonable. Sí, bueno, ellos lo que hicieron es un curso, hicieron el curso del avión. O sea, ellos sabían volar. Lo que no eran pilotos en los que tú les pudieses dar un avión y resolver una emergencia o aterrizar en determinadas circunstancias y tal, pero el hecho de volar el avión, es verdad que tiene, entre comillas, mérito, pues se puede llamar mérito, pero sí, no es fácil. No es algo sencillo, pero es algo que con formación puedes hacer. Al final tú tienes ya un avión que está en vuelo, que no tiene ningún problema para operarlo. Al final la dificultad de nuestra profesión no es el hecho del vuelo manual o de lo que es volar en circunstancias normales. Lo que está es la resolución de problemas, la resolución de emergencias, el no meterte en problemas, en operar de una forma sostenible también. O sea, son muchos factores lo que hacen a un piloto. El hecho del vuelo manual, que es lo que hicieron ellos, realmente es la parte más sencilla. Entonces no es un argumento como para pensar que no es posible. O sea, es complicado, pero menos de lo que parece. La parte manual... Una vez sabes pilotar un avión, coger y decir, pues voy a atravesar esto, sencillo no es porque oye, al final es un avión que está yendo rápido, pero yo no sé cómo lo harían. No sé si lo programarían de alguna manera o tendrían algunas coordenadas ya establecidas y eso en principio lo llevaría el propio piloto automático, o una vez el avión está volando a cierta altura, o eso lo tendrían bastante pensado. Al final el piloto automático tú le puedes decir baja a 600 pies de altura y él baja y se queda ahí. O sea, no es que tú lo tengas y luego ya vas tú a lo mejor moviendo el rumbo y quiero decir que esa parte manual tiene su dificultad, pero no es una barrera como para impedir que alguien lo hiciese, ni para pensar que no lo hicieron y que estaba todo ensayado, no es un argumento sólido en ese sentido para una teoría conspirativa. ¿Y cómo es un vuelo? ¿Tú en qué momento coges los mandos? ¿Cuándo los sueltas? ¿Cómo es una rutina? La rutina es el piloto automático, que en contra de lo que la gente piensa, no es un ente autónomo que toma sus propias decisiones y que yo le digo, oye, yo ya no quiero volar, vuela tú, ¿no? Sino que nosotros tenemos, por un lado, antes del vuelo hemos introducido la ruta que la compañía ha presentado a la autoridad que vamos a seguir. Oye, este avión va a ir de Madrid a Nueva York y va a pasar por aquí a estas horas, ¿no? Entonces esa ruta está metida, esa ruta la tiene el piloto automático. Nosotros, para despegar de una ciudad como Madrid, pues hay un número de salidas, por ejemplo, que hay una que sale por Zamora, ¿no? Entonces yo le pongo en la Zamora 1 Lima. Entonces yo se la pongo y nada más despegar, en ese momento pongo el piloto automático y activo un modo que se llama de navegación, que sigue la ruta que yo te he metido. Entonces el avión empieza a seguirla él solo. En ese momento el control me llama, Iberia tal, ponga en rumbo 180. Entonces yo, en vez de hacerlo yo a mano, se lo digo yo al avión 180. Y lo pongo y el avión lo sigue. Entonces lo que se trata es de evitar nuestro cansancio. El avión es mucho más suave, corrige miles de veces por segundo. Entonces no es como nosotros, que puedes ir como peleando con el avión, con el aire, cómo se mueve. Entonces es más cómodo para el pasaje. Sobre todo tú te cansas menos y sobre todo tienes dos cabezas concentradas en lo que es la navegación, la operación del avión, los sistemas y la gestión del vuelo, que es de lo que se trata, ¿no? De hecho, una de las reglas de los fabricantes de aviones, en este caso de Airbus,
es que utilices, en caso de emergencia, utilices el grado de automatismo adecuado para cada fase, o sea, que te quites tu trabajo en caso de emergencia para resolverla mejor. Al final tú perderías a un piloto luchando con el avión, viendo a ver si la altura la llevas bien, el rumbo lo llevas bien y tal, ¿no? Entonces al final es mejor monitorear que el hecho físico de estar agarrado a los mandos. ¿Es más delicado el despegue o el aterrizaje? Es más delicado el despegue en el sentido en el que en el despegue pesas mucho, estás cerca del suelo y necesitas la potencia de los motores. Es verdad que hemos visto que podemos despegar con un solo motor, pero necesitas esa potencia. Tú te quieres alejar del suelo y cualquier problema que te pueda ocurrir ahí, sobre todo pues en tema de motores o otras complicaciones, pues estás cerca del suelo en un sitio donde tú te quieres alejar, ¿no? Por así decirlo. En el caso del aterrizaje, el avión puede, como hemos visto, puede planear, no necesitas tanto la potencia de los motores, podría ser. En ese sentido, podría ser más delicado el despegue. En el sentido de la destreza necesaria en circunstancias normales en un vuelo normal, es más sencillo despegar que aterrizar. Al final de despegar pues es subir en circunstancias normales y aterrizar pues influye también pues el viento, bueno, pues tienes que ser un poquito más suave también, pues, bueno, sobre todo con el pasaje también no le gusta el pelotazo, ¿sabes? Entonces bueno, desde el punto de vista de la técnica es más complicado aterrizar bien que despegar bien. ¿Cuál es el aeropuerto de España más complicado a la hora de aterrizar? Yo no sé si había escuchado Bilbao o Canarias. Bilbao tiene una particularidad, y es que cuando el viento viene del sur, sube los montes del sur de Bilbao y se revuelve mucho, entonces en la aproximación hay mucha turbulencia. Entonces es un aeropuerto complicado en cuanto a la turbulencia. Las compañías aéreas se protegen en este sentido autoimponiéndose una limitación de viento. Cuando el viento viene del sur a más de 50 kilómetros por hora, cada compañía tiene su límite. Mis aviones no operan en este aeropuerto. Pueden intentar empezar la aproximación, pero en el momento en el que la torre le da un viento de superior a 25 nodos, te vas. Eso en cuanto al viento, Bilbao es delicado. Luego hay aeropuertos que son pequeños, como puede ser Pamplona, o puede ser que yo haya operado, ¿no? Pamplona o San Sebastián. Está Gibraltar, que también pistas pequeñas, pero bueno, al final luego tú en pistas pequeñas lo que haces es mandar aviones pequeños con poco peso. O sea, un avión grande no puede entrar en esas pistas, pero bueno, no dejan de tener su ser delicados por el tamaño de la pista. Luego hay otros con mala visibilidad, como puede ser los gallegos, ¿no? Pues que hay veces que hay niebla durante todo el día, pues tú lo habrás sufrido. Bueno, en la laguna de Santa Cruz de Tenerife. En el norte también, o sea, sí. Hay una leyenda que yo no sé si será cierta o no, que se hizo el aeropuerto donde pues encontraron que los americanos habían marcado una cruz y era como, que aquí tiene que ir el aeropuerto, ¿no? Y era como, aquí no tiene que ir, aquí no tiene que ir porque hay mucha niebla y encima en ese aeropuerto la orografía no permite la instalación de equipos de alta precisión de aterrizaje. Entonces, porque necesitas, el radioaltímetro necesita mandar señales contra algo plano. Entonces, si tú tienes algo que es muy ondulado o que cae, es muy complicado para el radioaltímetro saber a qué altura del suelo realmente está. Entonces necesitas que sea un poco plano antes de... ¿Y hay algún destino o algún aeropuerto que entre los pilotos digáis, bueno, pues persígnate si tienes que aterrizar aquí o si tienes que meterte por allá? Yo creo de los que operan las compañías serias, ¿no? Hay aeropuertos en sitios como Nepal o sitios de estos que son, o a lo mejor en alguna estación de esquí que son para avionetas, que tú ves las imágenes y dices, madre mía, ¿no? Puede haber en Europa un aeropuerto que tiene condiciones de viento también muy delicadas, que es Madeira, que hay vientos muy fuertes y al final, pues bueno, pues dicen que 1 de cada 6 aviones acaba frustrando la aproximación. No hay accidentes, pero 1 de cada 6 aviones de media no consigue aterrizar por viento. Entonces es un aeropuerto que si vas, pues dices, oye, hay que estar aquí vivos, o bueno, al final cada piloto en cada aterrizaje pues intenta concentrarse lo máximo posible. Entonces hay veces que hay aeropuertos donde esa concentración la tienes que elevar un punto extra, ¿no? Mencionábamos antes las teorías conspirativas. Quizá la mayor fuente de leyendas y teorías de la conspiración en el mundo de la aviación sea el Triángulo de las Bermudas.
Pero hay teorías ya respecto a qué es lo que pasaba allí, ¿no? Que fallaban los equipos, que... Yo creo que simplemente era una zona de mucho paso y que al final las leyendas se construyen sobre cosas así. No hay ninguna explicación, ni datos reales, ni nada que lleve a pensar que ahí pasaba algo. De hecho, desde que hay medios ya no pasa. Ya no pasa, ¿no? Siguen pasando aviones por allí. Claro, siguen pasando y entonces, bueno, pues son cosas que son leyendas, pues no sé, de los años 40, los años 50, pues me imagino que también, no lo sé, pero a lo mejor era una zona donde había mucha tormenta o mucho huracán o mucha historia, a lo mejor pues en aquella época pues muchos barcos ahí en el Caribe pues se hundían y aviones pues podían tener problemas con tormentas grandes cuando no tenían radares y cosas estas. Puede haber cierta, pero no, yo creo que no tenía nada que ver con cosas electromagnéticas ni, bueno, estoy seguro que no tenía que ver con eso, porque si no pasaría ahora también y no sucede. La mujer de un amigo mío sí. Le aterra volar. Estuve hablando, de hecho, ayer con él. Es de estas personas que tiene ese miedo paralizante, profundo. Por ejemplo, yo le he cogido respeto a volar. Pero tú, si eres una azafata, no lo detectarías. Claro. No es evidente. Es una cosa que va más por dentro. Pero en este caso sí es una persona que lo pasa tremendamente mal. Y hace poco viajaron a Estados Unidos y le dijeron a las azafatas, oye, mi mujer, o se lo dijo ella misma, yo tengo pánico, ¿sabes? Tengo pánico y quiero que lo sepáis. Sí. Y entonces, al parecer, no sé si fue en ese momento, así como un detalle con ella, se activó como un protocolo de protección y de atención a esta persona. ¿Suele ser así cuando os dicen que alguien...? Suele ser así porque la tripulación es buena gente. Al final esto no es que esté establecido en un procedimiento y tal, sino porque la gente las tripulaciones pues suelen ser gente empática. Entonces si tú llevas a alguien que tiene miedo, yo creo que esa pasajera, esa amiga tuya, hizo perfecto. Hay que decirleselo a la tripulación y te van a atender, te van a cuidar, van a tener más mimo a la hora de explicarte. A lo mejor se lo dicen al comandante y el comandante pues puede estar más predispuesto a explicar cosas que a lo mejor nosotros también la turbulencia la sufrimos todos los días, entonces para ti a lo mejor es algo que no le das importancia, a lo mejor para un pasajero que ya tiene miedo a una turbulencia muy ligera, pues le está dando miedo. Entonces si a ti ya te han dicho, oye, llevamos a una pasajera que tiene pánico, pues oye, pues estás más proclive a informar incluso de las turbulencias más ligeras, pues para oye, se puedes evitar a una persona que pase un mal rato. Y luego hay una parte muy importante, que si una persona tiene pánico de verdad y sufre un ataque de pánico, la tripulación a la hora de atenderla puede descartar el hecho de que esté sufriendo un infarto. Claro, entonces, porque no es lo mismo ir a atender a una persona pensando que está teniendo un infarto, empezar a tirarla al suelo y reanimarla y tal, y a lo mejor una persona que no, esto es un ataque de pánico, ¿no? Entonces, si esa pasajera ya le ha dicho, oiga, mire, es que yo lo paso muy mal y alguna ocasión he tenido un ataque de pánico, la tripulación ya, pues, incluso en el tipo de ayuda que buscas, a lo mejor en vez de buscar un médico directamente, puedes preguntar por un psicólogo, que a lo mejor tiene, para este caso en particular, pues a lo mejor más conocimiento del tema y puede ayudar mejor. Al final el ataque de pánico es como un torrente de adrenalina, que un chute de adrenalina y dura hasta que el cuerpo la quema, y suelen ser 10-15 minutos como máximo y se acaba pasando. No deja traumas, no deja lesiones, pero es muy intenso, muy doloroso desde el punto de vista físico y psíquico para la persona que lo sufre, pero luego no deja ningún tipo de secuelas ni nada. Uno de los mayores estresores de las personas que volamos, de los pasajeros, e incluso, si no me equivoco, hay una película de terror cuyo título es esto, son las turbulencias. Sí. Pero te he leído decir que no hay ningún peligro, que las turbulencias no deberían preocupar a nadie. El mayor miedo que tiene la gente es la turbulencia por varias cosas. Primero porque piensan que el avión se puede partir, por ejemplo, ¿no? Entonces el avión nunca se va a partir por una turbulencia. Luego piensan también que una turbulencia puede acabar derivando en que el avión caiga en un pozo de aire. Los pozos de aire no existen. Entonces la gente tiene mucho miedo porque no saben las consecuencias de una turbulencia. ¿Un pozo de aire? Perdona, ¿qué es un pozo de aire? Pozo de aire es un mito que está bastante extendido y hay muchos artículos en los que hablan de ellos, que el avión cayó en un pozo de aire, en un vacío de aire. Entonces la gente piensa que eso existe. Entonces realmente no existe, pero es algo que está bastante extendido y de hecho, ya te digo, muchos titulares ponen el avión de pánico en el avión, turbulencia muy fuerte tal, el avión cayó en un pozo de aire.
Entonces pues pone, cayó 9.000 pies, que son 3.000 metros, en un pozo de aire. Entonces claro, que el avión se desplomó por un pozo, claro, y que casi se matan, ¿no? Entonces eso no es real. Eso es, primero, el avión nunca va a sufrir daños en su estructura exterior, en el fuselaje, por una turbulencia. No hay, la turbulencia más grande que se ha registrado jamás fue un avión cazatormentas de la NASA en un huracán, y registró 2,5 G de fuerza, y una turbulencia extrema que nosotros consideramos severa, es 1,5 G. El avión aguanta hasta 5,8 G sin sufrir daños en su estructura. O sea, no va a suceder nunca una turbulencia que vaya a producir daños en el avión. Sí que puede producir daños a aquel pasajero que no lleve el cinturón de seguridad puesto, o puede producir daños si uno lleva el iPad sale volando y te cae y te da en la cabeza, pues obviamente te puede hacer daño, pero no va la vida de una persona en cuanto a un accidente producido por turbulencia, eso no va a suceder. ¿Y qué son las turbulencias? Bueno, la turbulencia al final son en masas de aire de distinta presión o temperatura que se juntan, pues como cuando dos ríos confluyen, o como cuando tú mueves un poco el agua, cuando enciendes un grifo, pues o cuando enciendes el fuego para cocinar, pues que el agua se mueve, pues al final es eso. Entonces el avión se encuentra con eso y tiembla. Hay veces que son más fuertes y veces que son más flojas. Entonces, lo mismo. La turbulencia es lo que yo siempre digo, es que para la gente que tiene miedo es incómoda, pero no representa un riesgo para la estructura del avión. ¿Sigues las artes marciales mixtas, las MMA? Un poco. No, ¿sabes quién es Khabib Nurmagomedov? Sí, el que le bajaron el otro día, ¿no? Eso es. Sí. ¿Has visto el vídeo? ¿Sabes algo de qué es lo que pasó? Investigué un poco. Yo creo que me parece que, no sé, debió ser borde con la... Para ponerlo en contexto con la gente, el tema es que Khabib estaba sentado en esta parte del avión donde está la puerta de emergencia, que hay más espacio entre asientos, pero te piden las azafatas que les escuches porque tienes un papel especial en caso de que haya algún aterrizaje de emergencia, etcétera. Y de repente en el vídeo, claro, no se llega a contextualizar bien, pero lo echan de esa zona a Khabib. La acaban bajando del avión. Sí, al final ese es un puesto que ese pasajero tiene que ser un puesto de confianza de la tripulación. Entonces la tripulación te tiene que dar un briefing para enseñarte a operar esa puerta para que salga una rampa y por ahí salgan algunos pasajeros en caso de una evacuación. Claro, la tripulación... o sea, el comandante delega esa función en la tripulación y la tripulación delega esa función en ese pasajero. Si ese pasajero, por lo que sea, no está en forma, que no era el caso de este señor, desde luego, o a lo mejor tiene algún problema, o es sordo, o a lo mejor no ve, no se puede sentar ahí, o un pasajero que ha pedido esa silla pero va con muletas, tampoco puede ir ahí, y también tienes una persona en la que tú confíes. Entonces claro, no se ve el principio de la conversación, pero a lo mejor la azafata fue a hablar con él y él a lo mejor que sí, ¿no? que yo sé. Entonces, suele ser muy educado, es curioso. Pero bueno, yo quiero pensar que una persona que está trabajando no quita a alguien de un asiento porque sí. O sea, decían que era un comportamiento racista, que como él lo veían de fuera. Yo creo que las tripulaciones son personas bastante viajadas, y comportamientos racistas me extrañaría mucho. Y yo sí tengo que, sin saberlo, no puedo opinar la verdad, pero bueno, si tuviese que decir algo, me inclino más a que él en algún punto tuviese un punto altivo, o un punto de que sí y tal, y a lo mejor, oye, pues si no me vas a hacer caso, pues tendré que poner aquí a una persona que sí me haga caso, o que sí atienda a mis explicaciones. Me inclino más a pensar eso que no a un problema de racismo o a un problema de otro tipo, ¿no? De manía personal o... Me hacía gracia que había comentarios que decían que no hay mejor persona para que lleves ahí que él, ¿sabes? Pues si hay que sacar gente, si hay que abrir esa puerta, o incluso una persona en silla de ruedas. Yo he llevado muchísimas veces a paralímpicos españoles que son auténticos atletas que me salvarían a mí en un caso de esos, pero ellos tampoco pueden. Son cosas de estas de ¿dónde marcas la línea, ¿no? Entonces al final los procedimientos están para algo, y hay muchas veces que no hay que interpretarlos, o que, oye, pues si no se puede, no se puede, a pesar de que sea una persona que sea un atleta realmente, pues bueno, la norma está para cumplirla, ¿no? Hay un caso infame en la aviación española reciente, que es el caso Melendi, que cuentan que se subió en estado etílico importante y que el avión tuvo que dar la vuelta. ¿El avión puede tomar esa decisión por
por llevar, o los pilotos pueden tomar esa decisión por llevar un pasajero ebrio. Sí. Bueno, yo de hecho he vivido circunstancias similares en las que a lo mejor en un vuelo a Sao Paulo dos pasajeros empezaron a pelearse y no había forma de que parasen. Al final eso implica que primero que estás molestando al resto del pasaje, que van tranquilos, pero puedes acabar teniendo un problema de orden público dentro del avión y acabas teniendo a tripulación que en vez de estar atendiendo sus labores de seguridad están atendiendo separar a dos pasajeros. Entonces, al final, en aquella época yo era copiloto y el comandante les dijo que si no paraban tendríamos que aterrizar en Senegal. Claro, tú en Senegal a la gente no le apetece estar en una cárcel de Senegal mientras se resuelve ese juicio, ¿no? Un par de días, entonces ahí desistieron. Pero el comandante tiene la obligación de proteger la seguridad de sus pasajeros y de su tripulación. Entonces cualquier evento de este tipo, su obligación es pararlo cuanto antes. Un problema de este tipo en el avión puede derivar en... Al final la gente está trabajando, está atendiendo sus labores de seguridad, no puedes estar con un problema de este tipo de orden público en un avión. De hecho, nosotros muchas veces tenemos una frase que los problemas mejor en tierra que arriba, ¿no? Entonces, si tú ya ves desde el embarque un tripulante ve a un pasajero que va bajo los efectos del alcohol, es mejor que nos lo diga y mejor bajarle en tierra que no en vuelo. Mira, otro escenario en el que estaría bien llevar a Nurmagomedov. Ahí sí le pediría yo. Echar una mano muy rápido. Ahí diría, pues ahora no. Esto te lo quita en un momento. Ahí sí. Algo que te he escuchado decir es que en la mayoría de los casos el miedo a volar no viene de serie, sino que hay alguna situación, ¿no? que la crea. Que yo siempre digo que qué pena que yo le haya cogido respeto a volar después de haber cogido tropecientos vuelos y ya con una edad. Que no es exactamente miedo, es que esto se suele decir que es una forma de suavizar el término, pero yo no lo llamaría miedo por lo que te estoy diciendo, porque no es perceptible, porque si tengo que viajar, viajo, pero es respeto en el sentido que antes me subía al avión, me sentaba, me dormía, leía, y además algo que he hecho yo mucho es tranquilizar a otras personas. Claro. Llevar que haya turbulencias y yo tranquilizar a una señora que llevo al lado rezando literalmente. Pero de repente viví un aterrizaje que no fue especialmente traumático, pero donde el avión, las turbulencias fueron muy grandes. Es decir, como que el avión se iba de un lado al otro como si fuese de papel. Claro. Y es como que interioricé que viajo en una estructura metálica a... Te pones a pensarlo. Varios kilómetros del suelo. Claro. Y como que de repente fui consciente... entre comillas, porque la cosa es mucho más compleja, no sé si o sea, no encuentro la palabra, pero como que de la debilidad o de la delicadeza del... Sí, hay en la gran mayoría de las ocasiones es por un evento que ha ocurrido. También, por ejemplo, muchísimas mujeres en el momento en el que dan a luz, por sus procesos biológicos, de estar más alerta. Al final nosotros somos animales y en el momento en el que tú tienes algo que proteger, pues te vuelves mucho más alerta con el entorno, empiezas a ser consciente de ciertas cosas, a pensar ciertas cosas como pues tú, oye, pues en el fondo, oye, ¿y si me pasa algo? ¿Y si no sé qué? ¿Con quién voy a dejar a la niña? ¿No? Al final, entonces, de hecho, la edad media de aparición del miedo a volar, leí una vez que eran los 28 años. O sea, que no es un miedo que venga desde pequeños. Habrá gente que sí, por supuesto. Pero que suele ser algo más que de repente sucede pues cuando te pasa algo y te pones a pensar en las posibilidades y si hubiese pasado. Sí. O de repente te pones a pensar efectivamente, oye, que es que voy en un tubo metálico. Entonces, bueno, en función del estadio donde te ocurra, por ejemplo, tú dices, ahora me está dando un poco de respeto. Pues, por ejemplo, a ti, hablar de aviación como estamos haciendo ahora, es justo el momento ideal para que no te acabe derivando en un miedo más complicado o incluso en una fobia, ¿no? Y entonces las mujeres, después de dar a luz, corren más riesgo de caer en de tener miedo a volar. Sí, es el... Bueno, ¿no? Sí, son... sí, por eso mismo, porque se vuelven más alerta del entorno, empiezan a pensar más en las consecuencias de las cosas, ¿no? Pues eso sí, si me muero, ¿qué pasa con mis hijos, ¿no? Entonces, esa preocupación y ese estar más alerta también son periodos psicológicamente especiales, ¿no? Y muchas veces, al final, el miedo a volar es un problema de ansiedad, ¿no? Y al final la ansiedad es cuando focalizas mucho la atención demasiado en una cosa, ¿no? Entonces, es una parte de nosotros, de la humanidad, pues que en ese momento está más sensible a todas estas cosas del entorno, pues obviamente por los procesos biológicos en los que están, y entonces les hace más proclive a sufrir miedo y que pueden llevar acá derivando en una fobia.
Estaba recordando, esto se lo conté a Pepe Colubi en su episodio, que además creo que había sido en el vuelo a Madrid para grabar con Pepe, que yo, después de tanto escuchar hablar del Alquimista de Paulo Coelho, digo, pues mira, me lo voy a leer. Y me lo había llevado, y el libro que yo creí que iba a ser horrible era mucho peor de lo que yo había pensado. A mí me pareció un libro terrorífico. Y entonces en ese vuelo hubo turbulencias. Y yo decía, yo no quiero... Además, yo había rajado bastante de Paulo Coelho en el podcast. Entonces yo pensaba, yo lo que no quiero es, ahora que tengamos un accidente y encuentro en mi cadáver con el libro de Paulo Coelho. Pues está al del asiento al lado. Mi mayor preocupación. O sea, fíjate en lo que pensamos las personas. Sí. Luego, más adelante, en otras circunstancias similares, más reciente, yo recuerdo que decía en unas turbulencias, tal, no nos podemos caer o no puedo tener un accidente porque tengo un podcast que grabar. Claro, sí. Que me pareció... Pero que me pareció preocupante. Sí. Me pareció preocupante que lo que me asaltaba a mí es tengo que trabajar. Claro. Si ahí uno se puede dar cuenta de muchas cosas por los miedos que tiene cuando al final el avión. El cerebro nos juega pasadas complicadas muchas veces. Es curioso porque yo sé que tú has hablado mucho sobre el cerebro y con Ana Ibáñez, ¿no? Sí, el otro día, que también era piloto, pero de helicóptero. Sí, de helicóptero, sí. Te escuché un podcast muy bueno de los dos. También hay veces que hay que ver el cerebro no como a nosotros mismos, sino como una parte, ¿no? Si lo ves desde fuera es como el cerebro me está jugando esta pasada, porque si tú te asocias a tu cerebro, muchas veces te puede traer complicaciones, ¿no? Sobre todo en temas de miedos o temas de creencias limitantes o en temas de obsesiones o yo soy así, ¿no? No, tú no eres así. Tu cerebro te está jugando esta pasada o te está haciendo esto en este momento, pero tú eres otra cosa. Tu cerebro es algo puntual. De hecho, muchas veces cosas que sentíamos en un determinado momento luego estamos totalmente alejados de ellas. Por ejemplo, en el amor, ¿no? Antes esta persona está súper enamorado de ella y a los 2 años dice, ¿qué hacía yo ahí, no? ¿Qué hacía yo ahí? Entonces, que ya no eres la misma persona. O sea, no, al final es el cerebro en determinadas circunstancias pues te juega esas pasadas y hay que saber alejarse un poco de lo que es de lo que eres tú y de lo que es tu cerebro en determinados momentos. ¿Conoces el caso de algún piloto que haya adquirido miedo a volar en el ejercicio de su profesión? No conozco. Raro sería, pero... No conozco miedo a volar, no. De hecho, al final el miedo es una emoción que tenemos nosotros y que podría ser la emoción de la seguridad, ¿no? El miedo es, al final, como el cerebro intenta protegernos, ¿no? Entonces, para el caso particular de los pilotos, el miedo es súper necesario. Nadie querría tener un piloto que no tuviese miedo a nada, ¿no? Entonces, nosotros el miedo lo vemos como algo bueno. Yo sé que hay una tormenta ahí, el miedo me hace hacer no entrar en esa tormenta. O yo tengo un examen, un simulador o lo que sea, pues oye, yo no quiero suspender, entonces al final te estudias mucho, ¿no? Yo quiero hacerlo bien, o sea, al final el miedo es algo que es positivo tenerlo en su justa medida, obviamente, pero yo en pilotos con miedo a volar, no. He conocido alguna azafata que sí, por alguna turbulencia muy fuerte, que ha cogido miedo y tal, pero lo lleva. ¿Cómo afecta la tormenta al avión? La tormenta, desde el punto de vista de la turbulencia, dentro de la tormenta, de una nube tormentosa, hay mucha turbulencia. Entonces puede mover mucho el avión y puede poner el avión en actitudes indeseadas, ¿no? Después, dentro de la tormenta, cosas peligrosas, puede haber granizo. En una tormenta muy grande, si un avión entra en granizo, pues el granizo puede acabar en grandes cantidades dañando a lo mejor los cristales del avión o quitando visibilidad, puede dañar los motores. Es verdad que los motores, sobre todo los de los aviones de los últimos 30-40 años, están súper preparados para aguantar cantidades ingentes de granizo y de hecho se prueba tirándoles granizo sin parar y echándoles agua y agua. Pero una tormenta es algo a evitar. Nosotros evitamos entrar en tormentas en lo que es el núcleo tormentoso. Hay veces que tú puedes volar en lluvia, pero eso no es el núcleo tormentoso de la lluvia. Igual la tormenta está arriba, el agua te está cayendo a ti abajo, entonces las bordeamos. Gracias a Dios los radares de los aviones son extremadamente precisos y te las indican. Incluso los aviones más modernos, hasta 1200 kilómetros de distancia tienes una tormenta. O sea, tú puedes estar en Tarifa y ver la tormenta que está en Bilbao y sabes que con desviarte 0,5 grados la vas a evitar. O sea, y al final muchas veces las tormentas son núcleos, son como
bueno, pues tú lo ves en el radar, pues aquí tienes una tormenta, aquí tienes otra, entonces tú puedes ir por en medio. También los radares de hoy en día te dicen si podrías pasarla por encima o no, entonces te la pinta de determinadas formas en función de, oye, si subes un poco más la pasamos por encima. O sea que hoy en día las tormentas son delicadas para entrar en ellas, las evitamos a toda costa, pero gracias a los radares se evitan sin problema. Tú divulgas en tus redes, sobre todo un poco para ayudar a quienes tienen ese miedo a volar, y haces distinción entre miedo, ansiedad, fobia. ¿Cuáles son esas diferencias? Todo lo que tenga que ver con el miedo a volar es un problema de ansiedad. Al final la ansiedad vuelve a ser una emoción que también es buena. La ansiedad es la emoción de la atención, por así decirlo, ¿no? Tú cuando a lo mejor estás aquí entrevistándome a mí, estás focalizado en mí, en lo que tenemos que hablar, entonces te permite centrarte y a lo mejor estás oyendo un pitido de un coche por fuera, no te distrae o no, tú te estás centrado aquí. Para nosotros los pilotos, por ejemplo, en un caso de emergencia, la ansiedad, esa focalización te permite estar en las 7-8 cosas más importantes que tienes que estar y que las otras cosas estén por aquí sin obsesionarte o sin que te invadan, ¿no? Una persona que ya tiene ansiedad cuando va a volar, pues ya va pensando en joder, y si pasa no sé qué, y si pasa tal, y si pasa cual. Entonces, al final esa ansiedad lo que le hace es empezar a tener miedo en que efectivamente pase algo. Al final se produce ahí un proceso de retroalimentación entre la ansiedad y el miedo, y ya el último paso de ese miedo es el ataque de pánico, que es cuando esa ansiedad se desborda y provoca esos procesos fisiológicos. Y entre el miedo y la fobia es cuando tú empiezas a evitar volar, cuando tú ya dices, oye, si total para ir a Barcelona me voy mejor. En ese momento en el que tú empiezas a evitar volar es cuando ya estás entrando en el terreno de la fobia. Hay gente que ya tiene fobia desde el principio y no vuela, hay gente que de repente le empieza a surgir pues ese respeto, esa preocupación, ese miedo, empieza a crecer y de repente empieza a decir, oye, no, y si en vez de vacaciones, ¿por qué no nos vamos aquí al lado? O sea, total, ¿para qué vamos a coger un avión? Si Londres lo tenemos muy visto. Cuando empiezas a poner todas estas excusas o ya incluso ya lo peor es cuando empiezas a rechazar oportunidades de trabajo fuera porque hay que viajar. O no ver a tu familia, ¿no? No ver a tu familia, sí, hay muchos casos que no ven a sus nietos. A lo mejor para la abuela que está en Argentina, venir a España a ver a los nietos es la forma más económica, en vez de que los nietos vayan todos para allá, ¿no? Pues los billetes están muy caros, pero la abuela es la que tiene miedo y no se atreve a venir. Entonces, como la familia de aquí de España pues no tiene los recursos para irse 5 para allá en un avión pues al final acaban pasando los años y la abuela no conoce a sus nietos. Esos casos tengo muchísimos de gente que me los cuenta. Sí. Al final la fobia, cuando tú empiezas a evitar volar, al final acaba complicándose. Entonces, una de las cosas que dicen es que cuando empiezas a sentir respeto o miedo y tal, no dejes de volar nunca. Busques solución, pero sin dejar de volar. Si uno se pone manos a la obra, puede solucionar su miedo. Sí. Al final cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre. Hay casos de muchos tipos. Hay gente que tiene unas fobias extremas que tendrán su dificultad, pero yo tengo infinidad de gente que me ha escrito diciendo, oye, he ido a terapia, lo he solucionado, oye, gracias a tus vídeos he podido volar, pues sigo pasando mal, pero vuelo. O hay gente que de repente pues bajas unos escalones, ¿no? Entonces realmente en el momento en el que tú te das cuenta que tienes un problema o que no quieres tener un problema más grande y decides ponerle solución, es relativamente fácil saber lo que hacer. Pues oye, pues hay terapias, te puedes formar aprendiendo de aviación, pues siguiendo a pilotos o leyendo libros sobre aviación o leyendo libros sobre miedo a volar. Pues al final es algo de lo que se puede superar con un alto grado de probabilidad. ¿Tú cuando coges vuelos como pasajero tienes alguna preferencia acerca de dónde sentarte? ¿Sueles buscar unos asientos determinados? Yo prefiero, por comodidad mía, yo prefiero, si se puede, ir en business, obviamente, porque vas más cómodo. Nos ha jodido. Pero Chamalle tonto caballo, sí, que dicen en Galicia. Pero, por ejemplo, si entre ir en business a lo mejor con alguien al lado, hay compañías que su business tienes a alguien al lado, o ir en turista yo solo,
en una fila. O sea, yo con tal de no tener a alguien yo prefiero no tener a alguien al lado por comodidad. Pero o sea, en mi caso, mi única elección es la comodidad. Me da igual pasillo, ventana, me da igual delante, detrás. Yo sé que hay gente que hace sus estudios estadísticos de cuáles son las probabilidades de que yo me salve en caso de un accidente. Realmente un accidente es tan improbable que pasarte la vida pensando que voy a elegir. No, a lo mejor dicen, me siento aquí porque puedo ser más útil, sí. ¿Sabes? No, yo no. Sí es verdad que hay pasajeros que les da miedo la turbulencia, que preguntan, ¿y dónde me siento para que la turbulencia se note menos? Y en este caso es sentarse a la altura de los planos. Ahí es donde el avión menos se nota la turbulencia. Para aquel que tenga miedo a la turbulencia, pues donde menos se nota, donde menos te puedes marear. Sobre todo en los aviones más modernos, que muchos están hechos con fibra de carbono, al final la cola del avión acaba siendo muy flexible y entonces ahí las turbulencias se notan más que en aviones más antiguos que eran más rígidos. ¿Alguna vez ha pasado esto, que es lo más cinematográfico del mundo en lo que a aviación se refiere, que es que salga una azafata y diga, ¿alguien sabe pilotar un avión? ¿Hay registro alguna vez que haya tenido que ponerse a los mandos un pasajero? Bueno, realmente a los mandos no se pone un pasajero, un piloto a los mandos. Lo que se hace es un sistema de antigüedad, ¿no? Entonces, si el que se ha puesto malo es el comandante, imagínate, o se ha desmayado, o le ha dado un infarto y se ha muerto, se puede pedir. Normalmente los pilotos, por cortesía, cuando entramos al avión, al sobrecargo, a quien esté en la puerta o a cualquier miembro de esa tripulación, le dices, oye, soy piloto, voy sentado en la fila 12, vale. Y tal. Es un de cortesía, no tienes por qué hacerlo, ¿no? Si hace falta para cualquier cosa, lo que sea, pues aquí estoy. Pero no solo es para tomar el mando del avión, sino, por ejemplo, si hace falta con un pasajero que no se comporta, o claro, para asistir en una evacuación, o a lo mejor para, oye, pues te importa sentarte a ti en la puerta de emergencia, que llevo un niño, hoy me han puesto un niño pequeño aquí, ¿no? Y no puede ir, o lo que sea, ¿no? Pero en el caso de que sea el comandante el que el que se incapacita, se pide a un piloto, y aunque el piloto sea del mismo avión, sea más veterano, la comandatura, por así decirlo, el mando del avión lo tiene el copiloto. Puede ser, y el otro le va asistiendo en el vuelo. Seguro que se han dado casos, ahora no recuerdo ninguno, pero vamos, eso, al final la probabilidad siempre está ahí. Hay un caso conocido pero este sucedió en tierra. Este era un piloto de EasyJet que está no me acuerdo dónde era de España, no me acuerdo si era Tenerife o Alicante o tal, que pues no sé si los pilotos, uno se puso malo y tal, y el tío iba ahí con sus chanclas y entonces estaban en tierra, y entonces claro, el comandante dijo, oye, yo no puedo volar porque estoy enfermo, no sé qué, o algo así, y entonces el digo, oye, yo estoy aquí. Entonces llamó a su compañía, le dijo, oye, yo estoy aquí, lo que pasa es que no tengo mi uniforme. Y entonces él se dirige al pasaje y dice, oye, no tenemos comandante, pero bueno, yo soy piloto de la compañía, soy piloto de este avión, si no les importa que en chanclas o en zapatillas de deporte o lo que sea, les lleve yo, y nada, el tío se hizo el vuelo. ¿Has visto Aterriza como puedas? Sí, hombre, mítica. Sí, eso es el humor, ya no se hace ese humor. No, es un humor que tenían los Zaz, sí, que son los que hacían este tipo de películas, sí, y que no se ha podido replicar. No, además y que era una genialidad. Solo se lo enseñas a gente de generaciones más y no lo entienden, no se ríen igual. Y curiosamente, los gags de esas películas, para una parte de los espectadores, como que son tontos, son gags tontos. Y es a mí me parece todo lo contrario. Me parece que tienes que ser un genio para crear esos gags. Sí. Esa película, sí. Yo creo que ayuda a perderle el miedo a volar. También empiezas a pensar en esas escenas, total, en cómo callan a la mujer histérica. Con la fila de... ¿Estás notando cambios en la meteorología en los últimos años? Cambios en cuanto al número de turbulencias o a la intensidad de las turbulencias. Es un tema interesante, porque lo pregunta mucha gente, hay debate, pero yo creo hay que centrar un poco en las cifras de las que hablamos. Es verdad que el cambio climático, el cambio climático es un hecho. Otra cosa son las causas o las consecuencias o políticas de algún tipo. Fuera de la política, el cambio climático es un hecho. La temperatura está aumentando. Al aumentar la temperatura, lo que hace es crear mayores gradientes en la atmósfera que provocan mayores vientos y en consecuencia mayores turbulencias. Lo que ocurre es que a lo mejor entre los que piensan que ha afectado mucho y los que no, creo que hay una variación de un 5%, ¿no? Me parece que leí una vez. Entonces, imagínate un piloto que hace 100 vuelos al año y tiene, cruzando el Atlántico, ¿no? Imagínate, y tiene turbulencias severas en 3, le tendrías que aumentar a ese 3 el 5% de más casos que hay, con lo cual estarías hablando de un nada. O sea, realmente para el pasajero en sí es algo que
no debería causar preocupación. O sea, entre un pasajero que vuela dos veces al año cruzando el Atlántico, sus probabilidades de encontrar, o sea, puede o no encontrar o encontrar o que de repente un día encuentre y la gran mayoría no. O sea, que al final una variación por cambio climático es tan pequeña a día de hoy que es más, sí, a nivel global. Para el pasajero, pues el pasajero si vuela 2 veces, igual un año no tiene ninguna y otro año tiene una y dice, a mí me ha aumentado el 50% de los casos de turbulencia, ¿no? O a mí, entonces hay que saber situar un poco lo que es la incidencia a nivel particular del pasajero que tiene miedo con la incidencia a nivel global. ¿Que ha aumentado un poquito? Pues puede ser. Yo particularmente no lo he notado porque también ha sido muy progresivo y tendría que tirar de estadísticas, pero a lo mejor yo en un mes, si cruzo el Atlántico 10 veces, a lo mejor en un mes no tengo ninguna turbulencia y de repente al siguiente tengo 7. Mi impresión sería que ha aumentado 7 veces. Qué interesante, pero sí dices que puede ser o... Sí. Digo porque yo lo atribuía a mi neurosis, pero yo cuando hablaba con mis amigos les decía, yo creo que hay más turbulencias en los últimos años. Yo no sé si es porque ahora voy más pendiente, claro, esa es la teoría. Yo creo que yo me iría más a pensar eso, que lo piensas más o lo miras más. También nosotros estamos bajo las influencias muchas veces de todos los impactos que tenemos en redes sociales, de vídeos de turbulencia, te sugestionas más. Realmente... hablando de estadísticas, la percepción de un pasajero no vale como para evaluar el cambio a nivel global. Vale decir, oye, pues de los reportes que ha habido de turbulencia severa de aviones que pues han aumentado un 3%. Claro, es que un 3%, pues si, ya te digo, si de 1.000 vuelos antes había 10, pues un 3% de 10 es que nada, ¿sabes? Al final, ¿hay más casos? Sí, eso es verdad. Pero que igual, me lo invento, es por decir cifras, si antes había 2.000 casos al año de turbulencias severas, pues ahora hay 2.060. De decir que es una incidencia, he puesto datos al azar, ¿no? Pero que es una incidencia que para el pasajero medio que vuela 4 veces al año, él no tiene capacidad de discernir, porque igual un año tienes 4 vuelos turbulencia y otro no tiene ninguna. Entonces, ese que no tiene ninguna también podría decir, no, las turbulencias han desaparecido. Sería igual de válido que decir, no, mi percepción es que ahora hay más turbulencia. Al final es válida la percepción, pero muchas veces yo creo que es más o por la casualidad de que en tu año ha habido más, o también por la propia sugestión de que estoy más pendiente de estas cosas. Y esta sensación de que ha aumentado el número de accidentes o de problemas en vuelo, es eso, es una sensación y no real. Es una sensación, es más, estamos en los años más seguros de la historia de la aviación. El año 2023 hubo en las compañías de IATA, que son las 300 compañías del mundo, son las responsables del 85% del tráfico mundial, tuvieron un único accidente. Incluso fue una compañía que no estaba en IATA, era una compañía a la que estaban intentando introducir en IATA, una compañía en Nepal, tuvo un accidente de 70 muertos en 40 millones de vuelos. Eso fue el 2023. Este año ha habido 4 accidentes de compañías de IATA. Me parece que ha habido 500 o 600 víctimas. Es verdad que si lo comparas con el año pasado hay más, pero en comparación con otros años es muchísimo menos. Estos son los años con menor número de accidentes de la historia. La aviación nunca ha sido más segura que ahora. Lo que pasa es que es verdad que el año pasado hubo 2 accidentes o 3 accidentes bastante seguidos, uno de un carguero con un piloto desgraciadamente español, que murieron los 2 pilotos, y luego hubo los 2 accidentes que vimos a final de año muy seguidos del de Kazajistán y el de Azerbaiyán y el de Corea, ¿no? Entonces, al ser tan seguidos, hoy en día también hay tantas cámaras en todos los aeropuertos, están desde los aficionados que están grabando los aterrizajes. Entonces, el hecho de ver un accidente y de cada vez que entras en redes sociales lo ves una y otra vez, desde un ángulo, desde otro, claro, al final el impacto es mucho más grande que lo que la realidad refleja. Entonces, en datos puros, estos son los años más seguros de la historia de la aviación. Ya digo que si el año 2023 no llega a haber ese accidente, no hubiese habido ningún accidente con víctimas mortales en todo el año, en 40 millones de vuelos. O sea, son datos, la aviación es extremadamente segura. Los aviones más famosos, al menos para el gran público, son los Boeing. Como marca, sí, puede ser. Sí. Y hay un modelo en concreto, no sé si un modelo o varios, que han dado más problemas o que han generado más polémica. Boeing sacó un modelo, el 737 MAX,
tuvo un problema Boeing en el que le dio un poco más de importancia de lo que merece al tema del valor de las acciones o la rentabilidad, ¿no? Entonces, al final hay gente que dice, no, priorizó el dinero sobre la seguridad. No, al final la seguridad en aviación siempre está aquí. En un momento puntual, Boeing, su economía le dio un poco más de importancia y intentó, a base de ocultar unos equipos que tenía su avión, que era un equipo que se llama el MCAS, ocultó darle esa información a los pilotos, porque si no tendría que haberle dado, las compañías aéreas tendrían que haber formado a sus pilotos en el simulador sobre ese sistema. Entonces eso al final a las compañías les implica gasto. Entonces al ocultarlo a las compañías y a los pilotos, lo que se conseguía era que las compañías quisiesen comprar esos aviones porque no necesitaba dar más formación a los pilotos. Esto es un resumen bastante amplio por encima. ¿Qué ocurrió al cabo de X vuelos? Pues al final ese sistema falló, era un sistema que mandaba al avión bajar el morro. Y entonces, claro, los pilotos, al no saber de la existencia de ese sistema, no tenían capacidad ni entrenamiento, ni siquiera sabían que existía para apagarlo. Entonces, ¿qué hizo la FAA americana? Paró toda la flota y, bueno, acabó causando el despido del consejero delegado de Boeing y una crisis histórica para Boeing que todavía no se termina de recuperar. Es verdad que Boeing es una compañía histórica, como dices, la más conocida a nivel marca y que ha traído a la aviación grandes años de seguridad y estoy convencido que volverán a eso. Realmente, claro, en aviación, pues esos pequeños deslices o esas pequeñas no priorizar tanto la seguridad o esa distancia entre seguridad y economía tiene que estar muy marcada, si no pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que Boeing ha aprendido la lección. Ahora hay que ver si esto es aplicable al resto de fabricantes, que Airbus, por ejemplo, es un fabricante hiperseguro y ahora mismo está introduciéndose un poco en este asunto, como es el de la inteligencia artificial. Está empezando a diseñar aviones o conceptos de aviones con un cuarto de baño en la cabina para que solo vaya un piloto, y le van a poner equipos de radio para que el piloto pueda estar en el váter mientras el avión vuela solo, por ejemplo. Es un proyecto que está teniendo ahí, que yo creo que la autoridad, igual que la FAA se le escapó un poco este tema, la autoridad europea debería estar muy encima de Airbus para este tipo de cosas. Y eso que Airbus es una compañía, como te digo, hipersegura, pero al final dentro de estas fabricantes pues siempre hay a lo mejor alguna parte, oye, ¿y si hacemos esto? ¿No? Y si hacemos son ideas que yo creo que el mundo o la sociedad no está pidiendo y que hay que ser muy cauteloso con ellas. ¿Te preocupa la implementación de la inteligencia artificial en tu mundo, en tu gremio? Me imagino que ya habrá... Claro, la inteligencia artificial llevará un tiempo funcionando. No, pues a mí lo que me preocupa es, primero, poner una inteligencia artificial en sustitución de pilotos, porque al final la inteligencia artificial estamos viendo que a día de hoy no es ni precisa, ni aparte va a tomar muchas veces... No es infalible. No es infalible, va a requerir comunicación con tierra, que volvemos a abrir la puerta a hackeos, y sobre todo que en aviación siempre todo es, o hasta ahora, siempre ha sido la seguridad por encima de todo. Entonces, yo creo que los pilotos estamos a favor de la implementación de inteligencia artificial como una ayuda. O sea, a mí dame unos ordenadores que que no se conecten al avión, pero que se conecten a información y que yo les pueda preguntar cosas. Les pueda decir, oye, dime ahora mismo, yo qué sé, en tiempo real, la meteorología, lo más rápido, ¿en qué aeropuerto te meterías ahora mismo si nos pasase algo ahora mismo? Y que el tío en un segundo te lo dé. Eso sería maravilloso, tener herramientas de ese tipo, ¿no? Que te pueda valorar, o oye, ¿qué crees que puede estar pasando en este momento en el motor? Y el tío pues te dé alternativas y te dé información, pero seas tú al final el que con tu capacidad humana también, ¿no? El otro día, por ejemplo, nosotros teníamos un simulador. El escenario era que despegábamos de Salzburgo y por una turbulencia muy fuerte pues el sobrecargo se cortaba y tenía un problema de pérdida de sangre importante, ¿no? Entonces esto nada más despegar. El problema era que en la vuelta a Salzburgo había muy mal tiempo. Entonces el médico, en el escenario que teníamos, el médico nos dice que teníamos Múnich a 20-25 minutos y el médico dice que cree que el sobrecargo no aguanta esos 25 minutos con esa pérdida de sangre que tiene. Entonces en ese momento eso es una decisión que tú tienes que
tomar hay mal tiempo, pero ¿es seguro aterrizar con este mal tiempo? Es seguro, es verdad que yo me iría más cómodo yo me iría a Múnich si no tuviese este problema, ¿no? Al final es una decisión que tienes que tomar tú, es una decisión humana, eso es una decisión que yo creo que jamás deberíamos dejar en manos de una máquina que no tiene... pues yo que sé, pues eso, que no es humana, y al final el humano pues tiene esa capacidad de valorar, ¿no? De no ser frío en una decisión, a lo mejor de oye, pues, no sé, yo creo que ese es un caso que refleja bastante bien los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor la inteligencia artificial diría, oye, pues mira, como hace mal tiempo, pero yo mira, mis parámetros que me ha metido un tío de no sé dónde me dicen que yo me tengo que ir a Múnich. Y a lo mejor, oye, sí, tampoco hoy hace malo, pero es seguro aterrizar. ¿Y es una posibilidad real que vaya a haber una inteligencia artificial que pilote aviones comerciales? A ver, yo sí creo que dentro de 300 años, al final, estas cosas estarán tan avanzadas que me imagino que será una realidad. El problema es cuando tú quieres hacer las cosas con prisa, ahora, con lo que hay, y que se te ve el plumero que lo estás haciendo o que pretendes hacerlo para ahorrar. Claro. O sea, que tú lo haces para ahorrar, no lo haces para que sea más seguro, porque si es para hacerlo más seguro, bienvenidos. Claro, otra de las cosas de los peligros que se puede enfrentar la aviación en los próximos años es la introducción de personas que no son pilotos en la cabina, en el sentido de a lo mejor decir, oye, si van tres pilotos a América cuando van volando, ¿por qué no pongo a uno que ya no sea piloto? Que sea uno que simplemente pueda ayudar. ¿No? Entonces, que al final, pues en vez de pagarle X al piloto, le pago X menos 1000. Porque es un chaval que no es piloto. Entonces, al final... no entiendo esa figura. Nosotros somos 3 pilotos en los vuelos largos, ¿no? ¿Sí? Entonces, porque uno tienes que descansar en algún momento, ¿no? Entonces, siempre van 2 pilotos en cabina y uno va durmiendo un tercio del vuelo. Entonces, lo que pretenden... cierta parte de la industria es decir, oye, y si estos 3 pilotos, uno de ellos ya no es piloto, no puede despegar ni aterrizar, ¿qué utilidad tiene? Ayudar al piloto que sí se queda en cabina cruzando el Atlántico, ¿no? Te queda un piloto en cabina y un ayudante. Pero quiero decir, ¿de qué te puede ayudar alguien que no es piloto? Claro, lo que no es piloto, o sea, es piloto porque ha recibido menos formación. Entonces es una forma de decir, oye, este es un operario de sistemas. Como que está en prácticas o algo así. Sí, como si fuese un piloto en prácticas en el que te puede ayudar, o sea, que él no sabe aterrizar el avión, no sabe volar en emergencia, pero sí sabe asistirte en caso de una emergencia. Entonces estás degradando la operación en una industria como esta para ahorrarte los 1.000 euros de diferencia entre un sueldo y otro, ¿no? O para ahorrarte los simuladores que le tienes que dar o tal. Entonces, esa parte de la industria debe estar controlada por la autoridad también, que ese es el papel de la autoridad, es regular este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo quiero pensar que la autoridad está encima y que quiero pensar que incluso las compañías aéreas y los fabricantes al final imperará el sentido de la gente que le preocupa la seguridad, ¿no? Estoy convencido, vamos. Pero bueno, que al final es una amenaza, ¿no? De determinadas personas que pueden tomar estas decisiones. Recientemente aquí en España, yo creo que a lo mejor hace 5 años, 4, hubo un caso muy mediático en este ámbito de la aviación, afortunadamente con final feliz, que fue aquel vuelo de Air Canada que tuvo que mantenerse durante horas volando para no tener combustible, para agotar el combustible. ¿Por qué es esto? Creo que tuvo un problema en un tren de aterrizaje, me parece, y entonces el hecho de lanzar o no combustible se hace para pesar menos, porque hay veces que a lo mejor tú quieres aterrizar en una pista que mide 3 kilómetros y como acabas de despegar de ahí con todo el combustible para ir a América, a lo mejor con lo que pesas no te da para aterrizar en esa pista, ¿no? Tienes que frenar un avión que pesa mucho. Entonces, si tu emergencia no es muy grave, quiere decir que no es algo que requiera, sino que simplemente, oye, pues tienes un problema en el tren de aterrizaje, no tienes prisa tampoco en aterrizar, entonces prefieres quemar el combustible para pesar menos. El caso es que hay aviones que tienen sistema para lanzar el combustible y hay aviones que no lo tienen, entonces lo tienes que quemar. Y también luego está la decisión del comandante de decir, oye, este avión, su peso máximo al aterrizaje son 100.000 kilos, hoy peso 110.000, pero ese peso máximo está por estructura del avión o por mantenimiento o por cosas que dices, oye, pues yo
creo que es más seguro aterrizar ya, aunque pese un poco más, no me voy a quedar aquí en el aire, y al final ese avión tendrá que ir a hangares y tendrá que estar una semana sin volar mientras le revisan los procedimientos que tienen cuando aterrizas con sobrepeso. Entonces mirar pues, el tren de aterrizaje, entonces al final eso se hace por una pista muy pequeña o más pequeña de lo que tú necesitas, no tiene por qué ser muy pequeña, o por seguridad, si tienes un problema con el tren de aterrizaje, pues a lo mejor, oye, el hecho de no aterrizar tiene menos fuerza el tren de aterrizaje, entonces eso, ¿no? para el peso, y también hoy en caso de que el avión se salga de pista, pues si no tienes 80.000 kilos de combustible en los planos y tienes 10.000, pues mejor, ¿no? Pues si pasa algún incendio o algo, pues mejor no tener tanto combustible, ¿no? Y sería demasiado arriesgado tener una forma de ¿cómo decirlo? De provocar la pérdida de combustible en caso necesario. Los aviones más grandes tienen un sistema que se llama Jettison, el 340 que tenía Iberia, por ejemplo, el 380 o algunos modelos de aviones lo tenían, y era muy habitual tirar combustible. Los aviones más modernos tú puedes elegir si lo tienes o no. Hay compañías que deciden no tenerlo porque son aviones estos modernos tan buenos y que aguantan, que a pesar de pesar más, aguantan eso en las estructuras que bueno, pues deciden no tenerlo. Al final es voluntario. Hay aviones pequeños que no lo necesitan. Entonces, bueno, es un poco el criterio de la compañía. ¿Y en algún momento de la historia hubo paracaídas bajo los asientos? Pues esto también lo hemos visto en películas, ¿no? Que yo sepa, no sé, a lo mejor pudo haberlo, no lo sé. Hoy en día es algo que me pregunta mucho la gente, sí, que por qué no se ponen paracaídas en el avión. La realidad es que los accidentes, su gran mayoría son muy cerca del suelo. O sea, hay muy pocos accidentes, pero la gran mayoría de los accidentes suelen ser en las fases de aterrizaje o despegue. Entonces, sí, realmente hay muy pocas emergencias en las que el comandante tendría que decir a los pasajeros, señores pasajeros, esto no voy a poder aterrizar, así que les pediría que saltasen por el avión, ¿no? O sea, eso no sucede. Aparte que sí, viendo un poco desde fuera, nosotros cuando llegamos al destino y vamos a bajar, tardamos 12 minutos en bajar de un avión, todos con la maleta y tal. Imagínate en un avión moviéndose, la gente para tirarse por un más los riesgos que tiene tirarse, más también toda la gente le tienes que explicar en cada vuelo cómo se pone el cinturón de seguridad, como tal. Imagínate las explicaciones en caso para utilizar un paracaídas. Entonces realmente no sería una solución. Y a saber dónde caes. Saber dónde caes, más luego que estos aviones no están diseñados para tirar paracaídas. O sea que claro, tienes los motores, tienes delante de las puertas de delante tienen los motores, las puertas de detrás tienen la cola. Realmente es una petición que no tendría sentido. Hemos hablado de alguna que otra teoría alternativa o teoría conspirativa. Sé que tú te dedicas en tu labor divulgativa a tratar muchos de estos temas. Quizá el más comentado que afecte a la aviación es el de los chemtrails, sí, esas estelas químicas. Ese nos están fumigando. Sí. ¿Qué hay a ese respecto? Al final, esto es algo que cree muchísima gente. Yo hice una encuesta hace unos meses y me parece que el 30% de la gente pensaban o no podían descartar que las compañías aéreas estuviesen fumigando. Entonces, yo creo que en todo esto, como siempre, en todas las teorías conspirativas hay cosas de verdad y cosas que no. Yo por ir paso a paso, ¿no? Nos están fumigando para envenenarnos, ¿no? Entonces, si nos ponemos en eso, si tú fueses esa parte del gobierno o de lo que hablan ellos, ¿no? ¿Utilizarías aviones para contaminar a la población, con pilotos, con mecánicos o tal? ¿O irías algo más a lo secreto, a echarlo en el agua, ¿no? En el agua potable o no? O sea, es que simplemente con eso, ¿quién va a querer contaminar a su propia familia, a sus propios, ¿no? Contaminar o envenenar poco a poco, ¿no? Habría métodos mucho más discretos. Bueno, ahí arriba, a ver, yo me voy a poner en el otro lado, ¿vale? Ahí arriba no tienes control, quiero decir, tú contaminas el agua y es tan fácil como que una persona que trabaje en un laboratorio diga, sospecho, coja un poco de agua, se la lleve y la analice. Si lo están dejando en el aire, sí, como que es más difícil, ¿no? No, pero es que difícil, es que, mira, por ejemplo, yo en un avión, a mí cuando hay veces que te bajan las maletas abajo, ¿no? Cuando no caben, dicen, oye, hemos bajado 12 maletas, y entonces esas maletas, por un cálculo matemático,
pesan cada una 10 kilos, oye, te apunto 120 kilos más, ¿no? Yo tengo que firmar, tengo que contar las maletas, el número de pasajeros que llevo, se pesa la mayordomía de las cosas que llevamos en el avión, todo eso se pesa. Y me van a ocultar a mí que llevo 2 bodegas, o sea, una bodega totalmente llena de porque la teoría es que lo hacen aviones comerciales. No, hay muchas teorías. Hay gente que piensa que son las compañías aéreas las que nos fumigan. Pero esa parte de envenenar, yo creo que hay métodos mejores para envenenar a la gente que no con aviones que están soltando por ahí. Sería muy poco efectivo, ¿no? Desde 40.000 pies está tirando aquí. Luego hay una parte que es la de cambiar el clima. Ahí ya tenemos dos facciones. Una, las que dicen, no, lo que quieren es que no llueva, otros no, lo que quieren es que llueva. Entonces, en eso sí que es verdad, y eso está súper documentado, que se puede conseguir favorecer. En Abu Dhabi o en Dubái. En Dubái hay un centro que se hace. Lo que se hace es, donde hay nubes, es ir a por ellas y forzarlas tirando, no sé, con cloruro de plata, me parece que es. Algo así. Lo que hacen es que ese agua tenga donde condensarse para que llueva. O sea, fuerzan. O sea, que lo haces es conduces las nubes a donde tú consideras. No, hay una nube que necesita un empujón para llover. Tiene humedad, pero no tiene dónde. Entonces pues vas con una avioneta y le sueltas ahí cloruro de plata y entonces ese agua se empieza a pegar ahí y al final hace la gota y llueve. Entonces eso es un hecho. O sea, pero eso necesitas ir a una nube. O sea, como tienes que ir a por la nube. No vas. No plantas las nubes. No plantas la nube en un campo abierto. Luego, el hecho de que tú a 40.000 pies de altura estés soltando una cosa para ver si llueve a 40.000 pies, es que sería una pérdida de dinero. Además, si te fijas, normalmente eso que se tira, normalmente luego nunca causa, o sea, esa estela luego nunca causa ahí una tormenta, se hace una tormenta. Entonces, bueno, realmente no sería rentable, sería imposible guardar ese secreto a ojos de la sociedad, teniendo que haber el que echa el líquido, el que diseña el avión, las bombonas, los pilotos, los botones que tenemos. Tendrá que tener un botón ahí para... O sea, es tan irreal todo, pero claro, todas las teorías de la conspiración acaban cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allá. Dicen que en el BOE se publicó que se podían lanzar aerosoles en el COVID y tal. Claro, tú lees todo el BOE se estaba refiriendo a aerosoles en interiores para combatir el COVID con los camiones NBQ. O sea, que no es un avión tirando... Eso es verdad, que lo dicen mucho. Sí. Aquí en algún momento se ha tratado y en algunos comentarios, y yo ni idea de lo que me estaba hablando, en algunos comentarios decían, mira el BOE, que lo pone en el BOE. Claro, pero y lo mismo, al final una de las cosas que tiene la teoría de la conspiración es que tú puedes, el que se las cree normalmente es una persona inteligente, pero que tiene una tendencia a creerse cualquier cosa de un lado y nada del otro. Entonces tú puedes preguntar a 1.000 pilotos y tal, no, claro, es que vosotros sois parte del no, vale, a 1.000 ingenieros, no, es que vosotros sois parte, no. Sin embargo, alguien le ha mandado un WhatsApp con un pantallazo del BOE y ese es el BOE. O sea, él no se ha ido al BOE a leerlo. Él está dando máxima credibilidad a ese pantallazo del BOE sin leer todo el resto, sino aerosoles y tal. Y eso va a misa. Esto no. O sea, entonces, muchas veces la teoría de la conspiración es esa capacidad de la persona de creerse todo lo que hay aquí y nada de lo que hay aquí. ¿Y entonces esas estelas qué son? Al final eso es se condensa el aire que sale muy caliente y húmedo de los motores, al enfriarse muy rápido provoca cristales, forma cristales de hielo y son cristales de hielo. Entonces dicen, hay veces que ellos dicen, claro, pero hay dicen que antes no lo sabía. Lo que dicen es esto hay ahora, el cielo está lleno de estas estelas ahora. Esto es una cosa que se conoce de siempre, incluso los militares cuando no había radares vigilan, porque esto se produce a partir de una altura cuando las condiciones de la atmósfera lo favorecen. Los militares lo han conocido siempre y de hecho investigaban esa altura cada día para saber dónde podían volar para que su avión no crease estela y el enemigo no les viese cuando no había radares. Esto es algo que se ha conocido de siempre, ¿no? O sea, la gente volvemos como lo de las turbulencias, ¿no? Ahora hay más, ahora hay menos y tal. Es una percepción de cada persona. Si ahora hay más, probablemente sea porque también hay más aviones y encima vuelan más alto. Los aviones antes volaban más bajo y ahora vuelan más alto. Entonces esa altura dice, no, pero es que hay veces que hay un avión a una misma altura que otro y uno produce y otro no. Pero ¿quién te dice a ti que van a la misma altura? Tú desde aquí, desde tierra, ¿sabes? Si un avión va a 36.000 y otro va a 38, ¿lo ves desde aquí? Es que a lo mejor esa diferencia hay un avión que a 36.000 no hace estela y otro a 38.000 sí. Entonces, pero hay días que sí, días que no, claro, porque hay días que la atmósfera es de una manera y otros que no. Y hay días que duran más y otros que duran menos, claro, porque hay días que la atmósfera está más húmeda y otros que menos. Por eso cuando hay mucha humedad se queda más rato. Incluso hay veces que llegan a producir como una nube, como una especie de cirro y otros días que no. Pero eso es porque la atmósfera no siempre es igual. Entonces, para comparar dos cosas tendría que ser dos cosas exactamente iguales. Un avión el mismo día uno detrás de otro y que uno provocase y otro no. Ahí podríamos entrar en eso. ¿Y has visto ovnis? Yo no. Que ovnis, que ovni
es algo que no se puede negar que exista. Está claro. Yo no sé si ahora ha cambiado. Creo que cambió, pero no sé a qué ha cambiado. Sí. Un pao, yo no me acuerdo. Sí, ahora. Lo leí el otro día, pero no me quedé con el nombre tampoco. Pao. En fin, sí. Pero es objeto volador no identificado. Claro. Entonces eso tiene que existir por... Yo no he visto, pero yo tengo compañeros que han visto alguna vez algo que no sabían qué es. Al final, normalmente lo que es puede ser desde un reflejo de algo, desde un globo aerostático, desde una luz de un reflejo, incluso puede ser de Starlink, que puede ser un montón de cosas que no sabes lo que es. WAP. Ahora son WAP. WAP, ¿sí, no? Sí. O por ejemplo los cohetes de SpaceX cuando salen crean en la noche crean unas cosas que si tú no sabes qué es eso piensas que eso es una nave espacial. O sea, te quiero decir que antes la gente yo he visto ovnis, entonces también la gente identifica muy rápido al ovni, con lo que por eso es la puntualización que tú has hecho, es algo que no se sabe lo que es, pero hay gente que enseguida el ovni piensa que es el platillo volante con dos bichitos verdes que ha venido aquí a investigar un poco por ahí, ¿no? Entonces realmente ovnis habrá siempre, porque son cosas que no se sabe qué es. Incluso pues lo más probable que al final ¿qué es? Pues que sea un avión militar que no quiere ser detectado, o que va con el radar apagado, o pueden ser pruebas, o puede ser pues que pueden ser un montón de cosas, que eso es lo que tendría sentido, incluso prueba de armas, o puede ser muchas cosas. Tú ya has dicho que no, pero ¿tú tienes algún compañero que te haya dicho: Perico, hazme caso, te lo juro, he visto un platillo volante? No. Me he cruzado con un platillo volante. Pero sí he visto entrevistas a pilotos y una luz y de repente subió para arriba y tal. Yo creo que también la mente humana también hay veces que quiere creer ciertas cosas y que incluso que te ves metido en un que has dicho que era un y la popularidad a lo mejor en el momento y te empiezan a preguntar y los periodistas, entonces esa historia cada vez se va haciendo más grande y ya no sabes cómo salir. También eso me parece más factible que el hecho de que efectivamente un platillo volante viniese aquí o luego tres luces que giraban una en torno a la otra y de repente desaparecieron como si nada. Yo siempre me voy a la explicación más plausible, ¿no? Dentro de la eficacia y seguridad extrema de ambas opciones, ¿hay diferencias entre los vuelos comerciales, los aviones grandes y un jet privado? Porque estoy pensando en comprarte uno. Sí, vamos a medias si quieres. No, y realmente es que conozco varios casos, conozco como si fuese yo una cosa mía de mis fuentes, sino que hay muchos casos de, por ejemplo, Aliyah, una cantante de R&B. No sé si es el caso de Kobe Bryant, si era un jet o era un helicóptero, pero hay muchos Kobe, casos... Era un helicóptero lo de Kobe. Hay muchos casos de... Bueno, muchos casos. Hay algunos casos de celebridades que iban en un jet privado y tuvieron accidentes. Claro, al final este es un negocio tan caro que yo confío mucho más en las compañías aéreas y sus programas de mantenimiento que no el avión que alquilas temporalmente o, por ejemplo, el índice de accidentes en aviación deportiva, en aviones de hélice o aviones de aeroclubs y tal, es mortal, o sea, es salvaje. Sí. No sé cuántos accidentes al año hay, pero el otro día no sé si leí 5.000 o una barbaridad. O sea, ¿por qué? Pues al final es un avión que una persona tiene en un hangar, que lo arregla él, que lo mantiene. Que si tienes pasta te lo dejan coger, ¿no? Y claro, lo alquilas y tal, y al final, muchas gracias. Y al final esto es... no tiene nada que ver, son dos juegos diferentes, ¿no? Uno, la aviación comercial seria, como las compañías serias como que todos conocemos, y el otro es el de la aviación deportiva y por supuesto aviación de los jets privados. Pues bueno, a mí sí, de hecho se ven muchos accidentes de jets privados, también algunos tienen un solo motor, no es lo mismo, son negocios distintos. No me acuerdo, había un tiempo en el que cuando se mencionaba Julio Iglesias siempre se contaba lo de tiene un avión privado. Claro, una cosa como ahora como que se asume que es ciertas celebridades, pero hubo un tiempo en el que era Julio Iglesias el que tenía un jet privado. Sí, hombre, la verdad que la libertad que les da coger y poder asistir a sitios donde quieran, cuando quieran y eso es un lujo. Estaba buscando a ver si había sido Selena, la otra cantante también que había muerto en un accidente de aviación en un jet privado. Me quiere sonar uno, no es, no me acuerdo, me quiere sonar alguno. Te iba a preguntar, hemos empezado la conversación hablando acerca de la pasión por volar. Tú dices que bueno, en tu caso es una coctelera donde está Top Gun, está la profesión de tu padre, está la profesión de tu abuelo. ¿Tu padre y tu abuelo cómo llevaron dejar de volar? Pues mi abuelo un poco peor, pero a mi padre le gustaba volar, pero por ejemplo no le gusta viajar, ¿no? Entonces al final el piloto
¿Cómo es eso? A mi padre no le gusta viajar en cuanto a pues se coge un avión. Mi padre pues tiene sus gustos son más cerca, estar con la familia, estar... vale. ¿Sabes? Entonces yo pensé que le gusta no sé si pilotando él sí, pero si pilotaba otro, que podría ser también. Podría ser. Cuidado, que tú te sientas la seguridad de yo llevo el avión. No, es más el rollo de los aeropuertos, de los viajes largos y tal, ¿no? Y sobre todo que hay algo que le gusta más, ¿no? Que es estar con la familia o que estar con los nietos o que es que estamos con los nietos, los bisnietos, los no sé qué, los tal, pues eso a él le gusta más. Pero bueno, hay pilotos que yo he estado en algunas jubilaciones, he acompañado a algunos compañeros pilotos en sus jubilaciones, siendo sus copilotos y es un día triste, es un día muy especial. Un día pues dejas de hacerlo al final algo que has hecho en tus últimos 40 años y es algo que te gusta y que ya sabes que no vas a volver a hacer, claro, ¿no? Entonces ese último día pues es especial. Y te decía por el tema de la vocación, de la pasión, dejar de hacer aquello que te ha movido durante tanto tiempo, delicado. No, yo me he pegado buenas lloreras con compañeros en sus últimos vuelos. Ha sido lo notas que es un día difícil, es un día bonito porque también has hecho una carrera, la has acabado con éxito, pero también es el día en el que dejas de hacerlo, ¿no? Entonces ese día es para un piloto, yo no sé si otras profesiones será igual, me imagino que habrá algunas que también, pero para un piloto volar es algo tan distinto a otras cosas que cuando dejas de hacerlo ese día cambias. ¿Tú cómo crees que lo llevarás? Yo creo que bien. Tendremos un avión privado, tú y yo a medias. Sí, te dejaré que lo pilotes. Bueno, entonces lo pagas tú. Yo creo que me dará pena. Me dará pena no volver a volar. También es verdad que hoy en día la carrera de piloto tiene mucho sacrificio de estar lejos de tu familia, de muchos días, de mucho madrugón, de mucho trastoque horario que al final acaba afectando a la salud. Entonces, bueno, también tendrá sus ventajas y bueno, y también es verdad que hoy en día llegas a los 60, 65 años con un estado de salud con el que no llegabas hace 30, ¿no? Entonces todavía te quedan muchos años para disfrutar la vida y para hacer a lo mejor hobbies que no has podido atender o otras cosas. Tú ahora mismo, tu rutina es viajas unas semanas determinadas al mes, días determinados de la semana. No, nosotros, pues yo estoy en corto radio, vuelo todo lo de menos de 5 horas porque yo vuelo un 320 que tiene esa autonomía. Entonces lo que hacemos es, durante el mes, tú puedes volar hasta 20 días al mes. Tienes que tener un mínimo de 10 días libres. Es una media, hay veces que tienes algún día más por unos días adicionales de descanso que puedes tener en función del tipo de vuelos que hagas y las horas a las que empieces, ¿no? Para evitar algo de fatiga. Entonces en esos 20 días la compañía pues te programa de manera aleatoria. Tú puedes a través de un programa informático pedir ciertas prioridades. Oye, pues a mí me gustaría el 17 no volar porque es la comunión de mi hijo o el día 18 y 19 me quiero ir de viaje, entonces preferiría no volar. Entonces, claro, pues es la compañía con esas peticiones de todos intenta satisfacer lo máximo posible. Entonces, pero al final es aleatorio. Yo ahora en 3 horas me voy a volar y vuelo, hoy es miércoles, ¿no? Miércoles, jueves, viernes, el sábado... Bueno, ya veremos si vuelas. Sí. el sábado tengo libre y luego vuelo el domingo y luego el lunes y martes. O sea, es muy aleatorio, pero al final acabas librando un par de días a la semana, de media, dos y medio, más o menos. ¿Y tú haces la ida y la vuelta o te quedas en el...? Todo depende de la compañía. Hay compañías, por ejemplo, como las low cost, Ryanair y estas que son compañías que operan punto a punto, ¿no? Entonces lo que no son una compañía de red, entonces ellas lo que hacen intentan dormir siempre en base, también con la intención de ahorrar hoteles, pero también porque no tienen que llevar a nadie a coger ciertos vuelos, ¿no? Entonces ellos, por ejemplo, pueden hacer Madrid, Múnich, Düsseldorf, Roma, Madrid. Es una cosa, sin embargo, una compañía de red lo que hace es tiene su hub, que en este caso podría ser Madrid, y lo que hace es traer aviones a primera hora de la mañana con pasajeros, con pilotos que se han tenido que quedar a dormir en esas ciudades, con pasajeros para llenar sus aviones de largo radio para ir a América. Entonces una compañía de red opera de una manera distinta, te tienes que quedar a dormir en ciudades. Hay veces que haces Madrid, Londres, Madrid, te quedas en Madrid, pero muchas veces haces Madrid, Londres, Madrid,
Madrid-Londres, y te quedas a dormir en Londres porque alguien tiene que hacer ese primer Londres de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, pues es aleatorio. También las compañías aéreas con sus programas informáticos te preguntan, ¿no? ¿Y tú qué prefieres? ¿Tú prefieres dormir fuera? Hay gente que por ejemplo, vive en otras ciudades y prefiere dormir fuera de casa, o sea, prefiere dormir en hotel para no tener que pagar hotel suyo en Madrid, ¿no? Y sin embargo hay gente que tenemos hijos, por ejemplo, que priorizamos dormir en casa para estar con ellos. Entonces al final se intenta satisfacer al mayor número de personas. ¿Cuál es a tu juicio la película que mejor refleja tu profesión? Bueno, yo creo que de las últimas sí es... pues normalmente nosotros cuando vemos películas de aviación siempre son muy reales o siempre hacen cosas que no pegan, claro. o que se inventan o que muchas veces piensas y dices, oye, que poco les hubiese costado llamar a un amigo piloto y, oye, esto es así, ¿no? Hay veces que ves un avión por fuera, luego la cabina es de otra forma, luego dame hacia atrás con la potencia y resulta que eso es para aterrizar, o sea, hay cosas que dices, pero ¿esto qué hacen? Sin embargo, por ejemplo, la que hablabas tú antes, la de Sully, esa es una película que de verdad refleja lo que es la aviación y lo que implica una investigación de accidentes después y cómo en determinados momentos, pues sobre todo las compañías aseguradoras y tal, cómo van a la búsqueda del culpable en vez de buscar otro tipo de consecuencias, ¿no? Oye, vamos a ver cómo esto podemos evitar que suceda o qué podemos aprender de esto. Pues esa película refleja bastante bien incluso todo lo que sucede en los procedimientos en la cabina y todas las audiencias que hay, los juicios y todo esto es bastante real. Está muy, muy bien hecha. A mí yo creo que es mi favorita. Te decía antes que estaría bien que contásemos el caso de Sully, pero yo creo que más o menos lo hemos dibujado ya, ¿no? Tú chocó con una bandada de pájaros también, ¿no? Sí, él tomó la decisión, estaba despegando, estaba cerca del suelo, tomó la decisión muy rápido de que no le iba a dar tiempo a llegar a ningún sitio y que ante ese riesgo de no llegar a aeropuertos que pueda haber cercano, porque estaba muy cerca del suelo, decidió tomar la decisión de amerizar en el Hudson. Sobrevivieron todos, pero luego... Es un río en mitad de... Es un río ¿no? Sí. Es un río y tiene mucho mérito lo que hizo. Es verdad que no es lo mismo amerizar en un río que en el mar, ¿no? Que hay olas, pero el mérito es impresionante. Lo que pasa es que luego las compañías aseguradoras y las autoridades fueron a por él diciendo que según sus cálculos había una posibilidad de que pudiese entrar a un aeropuerto sin haber llevado el avión a ese riesgo. Entonces en las pruebas que hacían se veía que los pilotos que hacían las pruebas en el simulador conseguían aterrizar en el aeropuerto sin tener que irse al Hudson. Entonces claro, hay un punto de la película que dice, bueno, claro, es que estáis cogiendo a pilotos de pruebas expertos y les estáis diciendo lo que les va a ocurrir, cuándo les va a ocurrir, claro, y cómo va a ser. Entonces, esos segundos de ventaja son... Entonces, bueno, pues venga, vamos a introducir, no me acuerdo la cifra, 15 segundos de sorpresa, ¿no? 15 segundos de, oye, ¿qué ha pasado? Que pues, es lo más normal del mundo. Te estás volando y de repente se paran los dos motores, necesitas unos segundos, no sé si fueron 10 segundos o 15 segundos o 12 segundos, lo que sea. Con esos segundos de margen, ningún piloto, ni siquiera estando en un simulador, sin nervios y sin esa presión, fueron capaces de llegar al aeropuerto. Qué sangre fría, ¿eh? Sí, bueno, la verdad que sí, es heroico, sin duda es sangre fría. Incluso si tú oyes las comunicaciones de eso, cómo hablan ellos con la torre de control, y la torre de control les dice, tienen Teteboro a no sé qué rumbo, distancia y tal, y él con toda la tranquilidad del mundo, nos vamos al Hudson. Repita, sí, nos vamos al Hudson. O sea, esa conversación, esa frialdad, pues eso refleja pues años de entrenamiento y de muchas cosas ahí. ¿Os preparan psicológicamente para soportar situaciones de tal estrés? Bueno, no es que te preparen psicológicamente, sino que tú durante tu carrera profesional de piloto vas pasando por muchos filtros. Las pruebas psicológicas para entrar en una compañía aérea no son ninguna broma. Entonces, son pruebas largas, duras, que te miran muchas cosas. Entonces ya la gente que entra ya tienen un perfil bastante determinado. Pero luego, una vez dentro de la compañía era contratado, has tenido que pasar una posición para entrar, no solo esas pruebas, sí, y luego tienes que hacer el curso de la compañía aérea dentro. Y entonces hay veces que a algún piloto pues le han visto algo en el simulador que por lo que sea alguien ha tomado la decisión de que bueno, pues que piensa que tiene algo que no les gusta o que no encaja, y entonces han sido despedidos. Y luego nosotros, por otro lado, cada 6 meses, nosotros vamos 4 simuladores al año.
año. Cada 6 meses vamos 2 días, son 4 horas donde estamos preparando y examinándonos de las grandes emergencias que puede tener un avión y las cosas que están pudiendo ocurrir últimamente o han ocurrido. Entonces ahí también un instructor está viendo cómo eres y tú también estás entrenando esas habilidades, ¿no? Entonces no es que se entrene directamente psicológicamente al piloto, sino que se le entrenan en esas competencias que hace falta para resolver estas cosas. Y ese filtrado de pilotos, esos estándares, ¿se ha visto influido por la llegada de las compañías low cost? Digo esto porque el germen de las compañías low cost es el ahorro. Es lo que podemos cobrarle de menos a los pasajeros sacándolo de otras partes, entiendo yo. Mi experiencia ha habido pilotos de compañías low cost que luego han venido a Iberia y son pilotos que he tenido como copilotos y son buenísimos. Mi experiencia y lo que yo sé es que los pilotos de las compañías low cost son bastante buenos y que el entrenamiento de las low cost es bastante bueno. El problema que pueden tener las low cost es en cuanto al trato al pasajero más que en la seguridad. Incluso yo creo que las compañías low cost podrían incluso mirar las cosas más para no caer yo creo que Ryanair no se podría permitir una serie de accidentes porque al final se pondría demasiado el foco y la gente no entendería. Entonces las compañías low cost miran mucho la formación de sus pilotos, el entrenamiento, y son pilotos bastante buenos, y los que se han venido a Iberia buscando otro tipo de vida y yo he volado con ellos son pilotos bastante buenos. El problema de las compañías de low cost y en cuanto a lo particular, por ejemplo, de la gente que tiene miedo a volar, es que esto, al tratarse de un problema de ansiedad, es verdad que son compañías que por su trato al cliente te pueden generar más ansiedad de pues esos nervios de que si llevo la tarjeta de embarque, que si no la llevo, que si ahora la maleta me van a hacer no sé qué, que si ahora me van a estar hablando todo el rato por el micrófono, que si me van a estar vendiendo no sé qué, que si una rifa, que si no sé qué, que si tal, que si como se quede el avión te he tirado, como la política de esto es que no te voy a ayudar. Ese estado de nervios en el que puede llegar una persona que tiene miedo, pues una compañía low cost, pues hay gente que busca más, oye, pues yo pago más, pero sé que aquí en esta compañía más tradicional, pues sé que me arropan, aunque todas las compañías tienen sus fallos, obviamente, ¿no? Pero al final lo normal es que una compañía más tradicional, legacy, como se llama, pues te tratan mejor al pasaje en líneas generales, ¿no? Yo cuando estuvo la azafata, que en redes se llama azafata hipóxica, tiene muchísimos seguidores, también le pregunté si hay algunas compañías en las que las azafatas, el personal, tienen un manual de cómo tratar con los pasajeros que les exige una asepsia casi robótica y un poco incómoda para quienes viajan en esas compañías, porque yo he visto eso, o sea, que mi razonamiento es que quizá para evitar discusiones o entrar en una lucha de argumentos entre azafatas, entre personal de vuelo y pasajeros, es esa asepsia, ¿sabes? Que prácticamente convierte en un robot a la persona con la que hablas. Yo no conocía esto de las compañías low cost, no sé si es verdad o no. Yo sé que en compañías más tradicionales o las legacy sí se instruye a la tripulación en cómo tratar con cariño y empatía al pasajero y cómo tratarle como un cliente y hacerle sentir bien. Entonces, yo lo que veo en las tripulaciones con las que yo vuelo es que el trato suele ser extraordinario, o sea, de empático, de cariñoso, de cuidar, de atender, la gran mayoría. Luego, al final, todos somos humanos y todos tenemos días buenos, días malos, y luego hay gente que es más cariñosa, hay gente que es más fría, y luego hay gente que tienes un día malo o lo que sea, ¿no? Pero en líneas generales, en las compañías que yo tengo información, se instruye y se enseña a las tripulaciones a tratar con cariño y empatía y lo hacen. Perico, te voy a dejar partir, te voy a dejar despegar porque lo tienes que hacer en un rato. Te vas a tener que tomar, yo creo, un Aquarius después de salir de aquí porque he estado cómodo. He preguntas. Pero antes de que te marches, joder, quiero aprovechar para preguntarte por La Sociedad de la Nieve, la película. Sí. Yo cuando la vi en el cine me impactó muchísimo en la escena del accidente. Sí. O sea, me parece de lo más realista. Tengo que decir que no la he visto. Esta pregunta no tiene sentido. Yo leí el libro y vi otra película que hubo hace tiempo, ¿no? Se llama Viven. Esa la vi. Esta última no la he visto. Al final, yo que sé, por unas cosas o por otras no la he visto. Pero cuando la veas me whatsappeas. Sí, me parece que el accidente está muy bien rodado, ¿no? macho. O sea. Sí, yo creo que se rodó mucho aquí en Sierra Nevada, me parece. Me parece que sí. Sí, ¿no? Sí. Pues la tengo que ver. Mira, un día tengo deberes para este fin de semana y te escribo y te cuento. Si la gente tiene miedo a volar, que no la vea, porque precisamente
importante lo que estoy diciendo, que está rodado muy bien el accidente. Entonces yo creo que te puede reforzar un poco el temor, a pesar de que en este caso concreto, bueno, hay una explicación clara, ¿no? De lo que se hizo mal y no se ha vuelto a producir un accidente. También son los 70 y bueno, yo creo que la gente se tiene que quedar en líneas generales con que los accidentes suceden, es imposible en ninguna actividad humana conseguir una seguridad del 100%, pero si hay una industria que está cerca de conseguirlo es la aviación. Ya te digo, el 2023 un solo accidente de 40 millones de vuelos, eso es rozar la perfección más absoluta en un negocio como es el de volar. Entonces la gente tiene que tener confianza en la industria, de que tener confianza en la aviación y no dejar de volar nunca para no entrar en esos terrenos de la fobia. Son 40 millones de vuelos anuales. Es que cada día hay 100.000. ¿No es demasiado? Hay 100.000 vuelos. El otro día yo leía una estadística que había 1 millón de personas al aire en el cielo en cada momento. Y no es demasiado, volando. Digo, por una cuestión medioambiental, ¿no? Sí, yo creo que en ese punto es verdad que yo creo que también las compañías aéreas están investigando y los fabricantes en combustibles que no contaminen tanto, porque una de las cosas negativas que tiene la aviación es la contaminación. Pero al final es verdad que es difícil compaginar progreso muchas veces con contaminación. Entonces ese equilibrio yo creo que las compañías se lo están tomando muy en serio y hay compañías que ya vuelan con un porcentaje de sus combustibles de energías que no contaminan y yo creo que hay propósitos para no sé si en 20 o 30 años que todos los aviones funcionen sin contaminar. Entonces bueno, es verdad que progreso y sostenibilidad a veces pueden chocar y esa es una de las asignaturas en las que las compañías aéreas, sobre todo los fabricantes, están esforzando más. Es más, los aviones más modernos contaminan muchísimo menos que los anteriores. Aviones de quinta generación como el Airbus 350 o el 787 son aviones que contaminan relativamente ya muy poco. Amigo, es un placer hablar contigo. Lo mismo te digo. Vuelas con Iberia. Cada vez que coja un vuelo con Iberia voy a decir, pues está Perico. Hombre, será un placer. Perico. Será un placer saludarte. Si un día pues sí, coincide que sí. Digo, pues voy a ir a saludarlo si me lo permite. ¿De dónde eres tú? De Corcubión, de la Costa da Morte, allí en Galicia. Bueno, pues nada, igual, mira, yo a Galicia voy a veces, o sea que es una probabilidad, sí. ¿Haces...? Dormí en Coruña hace 3 o 4 días. El último día que he dormido fuera de casa ha sido en Coruña. Vale, o sea que haces Madrid, Coruña... Sí, voy a Vigo, a Santiago también, voy a los 3, sí. Bueno. Dormimos en Vigo y en Coruña, en Santiago no dormimos. Vale, muy bien, pues bueno, preguntaré. Por favor, Aldo, me avisas, a mí me escribes. Bueno, y que tengas buen vuelo después. Muchas gracias un placer. Amigo.